Saldremos de esto. Capítulo 44. La granja formaba parte de la finca Potter, cerca de Norwich. La casa principal se encontraba a unos 3 kilómetros de donde se encontraba la granja. Si bien la casa se había vuelto habitable y era claramente una casa de familia, fue la granja la que Harry había imaginado después de visitarla y empezar a hablar sobre la creación de la organización. El recinto principal era originalmente la casa de campo con otros 5 edificios grandes, 2 de los cuales aún conservaban algunos fardos de paja y heno, además de varias correas de cuero, algunos fardos de leña y bidones de leche. El tercero contenía una gran cantidad de cajas, pero nada más que indicara su posible existencia, y el cuarto contenía herramientas viejas de las que Remus había apartado apresuradamente a Sirius antes de que pudiera ver las guadañas. El último edificio que habían convertido en otra casa de campo era más pequeño que el principal, pero tenía una gran cocina abierta, una sala de estar y un pequeño baño. En la planta superior había 3 dormitorios y 2 baños. La casa de campo principal era un pintoresco edificio de piedra con una gran cocina abierta. Comedor y sala de estar, había un baño y un pequeño estudio. Arriba había otro baño y 6 dormitorios, no grandes pero tampoco pequeños, y en todos cabían una cama doble, un escritorio y un armario. Los edificios estaban todos uno frente al otro con un gran centro pavimentado que podía albergar cómodamente hasta 7 coches. Detrás de la casa había un gran jardín que Remus había decidido convertir en un huerto con fresas, moras, ruibarbo, zanahorias, patatas, tomates, judías, calabacines, así como menta, tomillo, romero, albahaca y cilantro. Tenía grandes esperanzas en todas las plantas, aunque Harry tuvo que darle instrucciones sobre el cuidado que necesitaban, además de evitar que el hombre cortara varias de las plantas porque las confundió con malas hierbas. La finca tenía 1242 acres en total y solo sería en parte gracias a la magia que podría funcionar eficientemente, al menos hasta que aparecieran más. La primera reunión iba bien. Remus se había reunido con todos los licántropos unos días antes para presentarlos y ayudarlos a adaptarse. Regresó con aspecto molesto y enfadado, y se desató en una diatriba de 1 hora sobre el trato mutuo, lo horribles y despreciables que podían ser algunos, y por qué no podíamos vivir todos felices juntos. Al ver a quienes deseaban hacer de la granja su hogar, Harry tuvo que estar de acuerdo. Anna Martin era, con diferencia, la que parecía más sana. Con el pelo corto y rubio y los ojos verdes, la mujer aún conservaba una notable fuerza física. Al parecer, tras encontrar trabajo con tanta dificultad en Inglaterra, viajó a Francia, donde trabajó en varias granjas antes de que varios accidentes la obligaran a regresar. Ella y Remus se habían visto 3 veces y conversaban con entusiasmo sobre los nuevos métodos que habían descubierto en la agricultura. Había sufrido una mordedura hacía casi 9 años y se las había arreglado para encontrar alojamiento con amigos, además de encontrar un trabajo que le permitiera vivir lo suficiente. Daniel y Melissa Perry, junto con Samuel, de 9 años, fueron la primera familia que mostró interés en la granja, después de que Remus añadiera 3 capas más de protecciones a las 2 originales antes de permitirles finalmente unirse. Melissa era bruja y tenía licantropía, y aunque la familia permaneció unida, era evidente que el estrés les había pasado factura. Los 3 eran delgados y pálidos, con ojos demasiado grandes para sus rostros y la ropa colgando de sus hombros. Vivían en Colchester, con Daniel trabajando en un restaurante como sous chef y Melissa en un banco cuando fue atacada hacía casi 5 años. Samuel tenía casi 4 años y, aunque fue aterrador, con la ayuda de los padres de Melissa, la familia logró mantenerse unida. Desafortunadamente, solo 2 años después, sus padres murieron y, debido a las leyes antihombres lobo y antimugles, la familia no pudo heredar la casa, dejándolos sin un lugar seguro para Daniel y Sammy mientras Melissa se transformaba. Habían estado viviendo de sus ahorros mientras Daniel hacía trabajos esporádicos y Melissa no trabajaba para educar a su hijo en casa cuando descubrieron la granja y pensaron que era lo mejor para todos. Sam se había acostumbrado a ellos bastante rápido, ya que Harry y Sirius habían empezado a hacerle todo tipo de preguntas y a contarse anécdotas graciosas. Pero a sus padres les había llevado un poco más de tiempo relajarse en su entorno y con un grupo grande de gente. Oscar Shepherd trabajaba en el Ministerio de Magia cuando fue atacado a los 24 años. Lo despidieron rápidamente por una pequeña falta que nadie pudo probar, pero que, naturalmente, no importó. Estuvo solo durante unos años hasta que, a regañadientes, se unió a la manada de Greyback. En cuanto se publicó el artículo, fue uno de los primeros en reaccionar.
Al igual que los Perry, estaba pálido y delgado. Su cabello y ojos oscuros habían perdido el brillo de una vida sana y tenía las manos llenas de ampollas por haber trabajado como repartidor de periódicos, ayudante de envíos y descargando y recargando paquetes del Tesco. Teresa Russell era otra mujer nacida de Mugles que había estado acostumbrada a transformarse durante 15 de sus 28 años. Habiendo crecido en el mundo Mugle, había logrado escabullirse para encontrar trabajo, así que, aunque parecía más saludable que Shepard, la forma en que se frotaba la frente constantemente y las arrugas de estrés alrededor de sus ojos demostraban que la habían afectado. Tener otra sobreviviente de Greyback le trajo muchos recuerdos a Remus, y tras escuchar su historia, insistió en que se quedara todo el tiempo que quisiera e incluso compartió sus experiencias personales. Timothy y Joey Baker y Robert, Bobby, de 12 años, fueron la segunda familia en responder. Bobby llevaba solo un año siendo licántropo. Los padres estaban desesperados, acostumbrados a encerrar a su hijo en el sótano durante los últimos 12 meses, sin saber cómo ayudarlo ni qué podían hacer. Como tenían un bufete de abogados familiar, fue durante una visita al hermano de Timothy, un mago, que su hijo se extravió de la casa con sus primos y fue atacado. Además de que su hijo se volvía un poco más violento en luna llena, consumían constantemente acónito, y ambos trabajaban a tiempo parcial en varias tiendas mientras cuidaban de su hijo. Tras un incidente en su colegio, lo retiraron y comenzaron a educarlo en casa, manteniéndolo alejado de la sociedad. Esperaban que la granja les diera la oportunidad de volver a ahorrar y de que su hijo pudiera socializar de nuevo. Aunque aún quedaban 12 más por venir, estos fueron los primeros en responder al artículo, y Remus quería que se instalaran en su nuevo hogar para empezar. La granja no estaría en funcionamiento hasta el día 10, como había dicho Gripok, pero pensaron que sería bueno que la gente empezara a sentirse como en casa y pudiera explorar su nuevo hogar, además de encontrar a otras personas como ellos. Aparte de la pelea de las familias y los niños, el mayor problema de la granja había sido dónde se alojaría Remus. Él y Sirius tuvieron una larga y profunda discusión al respecto después de que Remus aceptara que los niños se quedarán. Escena retrospectiva, ¿sabes que van a necesitar a su alfa con ellos?, comentó Sirius. Respondió Remus con indiferencia mientras tomaba otro sorbo de whisky de fuego y fruncía el ceño al comprender las palabras. Espera, ¿qué quieres decir? Bueno, tendrás que vivir allí, Mooni, asegurarte de que todo salga bien, asegurarte de que todos se lleven bien. La frente de Remus se frunció aún más y se reclinó. El whisky de fuego que había servido apenas un minuto antes se derramaba en el vaso. Sé en mi cabeza que debería hacerlo, pero no puedo evitar sentir que es la decisión equivocada. ¿Qué quieres decir? Harry. Sirius frunció el ceño y se sentó para mirar a su mejor amigo, quien captó la indirecta y habló. Acabamos de recuperarlo, siento que si me voy estaría diciendo que hay otras cosas más importantes. Oh Mooni, eso no es, sé que no es lo que parece y sé que él lo entendería. Pero en mi cabeza, eso es lo que estoy haciendo. Los dejo a él, a ti y a mí, no creo que pueda. Sirius suspiró y dio un trago a su bebida, recostándose en su silla mientras pensaba en el problema. Era un problema y sabía exactamente a qué se refería Remus. Solo habían tenido a Harry oficialmente en sus vidas durante 7 meses, y eso fue en una situación extremadamente estresante, y casi lo pierden. Harry, por supuesto, les diría que estaban siendo ridículos y que siguieran adelante, y probablemente arrastraría a Remus a la granja él mismo. Mooni, Harry sabe que lo amas. Lo sé, pero, no hay peros. Harry sabe que lo amas, punto final, ¿de acuerdo? Remus dio una sonrisa triste. Harry sabe que lo amo, repitió. Y él sabe que preferirías 100% quedarte con él. Lo hace. Pero también sabe que ahora todos tenemos responsabilidades mayores que simplemente estar juntos. ¿Aún estás con él?, dijo Remus con cierta terquedad. No cuando tengo que irme corriendo a las reuniones de Luis en Gamont. Además, pasaste todo el tercer año con él. En realidad no, se quejó. No, solo porque tenías demasiado miedo de decir algo no significa que no tuvieras la oportunidad de hacerlo. Remus admitió eso con un bufido mientras Sirius observaba con una sonrisa cariñosa. Harry sabe que lo amas, pero ahora también tienes una responsabilidad con los demás. Una responsabilidad que Harry prácticamente te ofreció, y tienes que estar ahí. Remus bebió el resto de su bebida en un silencio hosco antes de levantar la cabeza en señal de derrota y asentir a su amigo. Tienes razón y lo sé. Es solo que, los voy a extrañar a él y a ti.
No nos morimos, lunático, y tú tampoco, dijo una voz tras ellos, y Sirius rió entre dientes mientras su ahijado entraba y se sentaba a su lado. Remus lo miró con desgana antes de que una sonrisa se abriera paso también. Lo escuchaste todo, ¿no? Claro. Soy hijo de un merodeador. Y deberías saber que esto me parece ridículo, respondió sin ningún pudor. Siento que los estoy abandonando a ambos. Sé que sí. Y nada de lo que diga te hará sentir mejor, pero sabes que sé que no te irías a menos que prácticamente te obligara. Esto es algo muy importante que estamos haciendo con la granja, y solo puede tener éxito contigo allí. Me encantaría que pudieras quedarte aquí, pero ambos sabemos que no es posible. Te necesitan. Has hecho un buen trabajo conmigo. Ahora puedo afirmar con firmeza y convicción que tengo gente en este mundo que me quiere y me cuida, dijo el joven sin dudarlo. Eso ha sido posible gracias a ti. Oye. Y Sirius. Corrigió poniendo los ojos en blanco y articulando tan necesitado a Remus, quien le devolvió la sonrisa. La cuestión es que no nos vas a dejar, no me vas a abandonar en mi momento de necesidad. Estarás a 2 segundos de distancia cuando llegue la llamada de bomberos y nos aseguraremos de enviarte cartas también. Y todavía nos queda un tiempo antes de que empiecen las clases, así que pasaremos unos días contigo también entonces. Remus asintió ligeramente más feliz que antes. Está bien, entonces parece que me voy a mudar. El flashback termina. Harry regresó al presente cuando Theo le dio un codazo en el hombro. ¿Estás bien? Sí, solo estaba pensando. ¿Qué opinas de todo? Theo se encogió de hombros y miró al grupo que estaba comenzando a caminar por el área que sería su nuevo hogar. Creo que se llevarán bien, las familias conectarán especialmente, incluso si los chicos tienen edades diferentes. Creo que se llevarán de maravilla. Los solteros decidirán cómo reaccionar y responderse con el tiempo, pero todos parecen estar entusiasmados y felices de estar aquí. Harry asintió. Eso era lo que importaba, que todos fueran felices. Espero que así sea, y con la llegada de más personas el próximo mes y, con suerte, más cuando se apruebe la ley, habrá más gente dispuesta a venir y ser parte de la comunidad. Estoy pensando en donar algunos juguetes y cosas para niños. Esa es una buena idea, aunque estar en un lugar nuevo será emocionante, no creo que sea muy divertido bajo la lluvia, respondió Theo, mirando el cielo sombrío y nublado. Ropa nueva también sería buena idea. Sé que ya hay artículos de aseo y comida en las casas, pero viendo la falta de equipaje que trajeron, quizás necesitemos que los elfos domésticos traigan algo. Harry asintió, decidido a que nadie a quien había prometido cuidar necesitaría jamás usar ropa usada. Siguieron al grupo que acababa de entrar en la casa pequeña. Habían decidido que los solteros se alojarían en la casa grande y las familias compartirían la pequeña, con la esperanza de que a los chicos les resultara más fácil conectar. Todos parecían contentos con el tamaño del lugar y Daniel enseguida empezó a exclamar sobre las superficies de mármol de la cocina y los 2 hornos. Su esposa simplemente negó con la cabeza con cariño y dijo, deberías verlo en BQ, lo llevé allí una vez para el día de San Valentín. Y fue el mejor hasta ahora, bromeó Daniel mientras abrazaba a su esposa y la besaba en la mejilla, mirando felizmente a su alrededor y viendo las vidas que podrían vivir. James y Sirius alquilaron una chocolatería para mi 18 cumpleaños, dijo Remus con aire soñador. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. ¿Tenías una chocolatería entera? Preguntó Sammy asombrado. Bueno, solo lo tuve por 1 hora, pero no había más en la tienda y pude comprar todo lo que quise, dijo Remus con orgullo. Y comió un montón y luego se sorprendió cuando le dio dolor de estómago. Sirius inyectó y puso los ojos en blanco mientras todos empezaban a reírse de un Remus con el ceño fruncido. No habría seguido comiendo si no me hubieras retado, argumentó. Bueno, ¿dónde está la diversión en eso? El recorrido continuó con el grupo haciéndose preguntas y contando historias de su pasado. Bob y Sammy se entendieron y empezaron a jugar a la mancha. Enseguida, el grupo oyó las risas de ambos mientras tropezaban en el granero y empezaban una pelea de heno. Al entrar en la casa principal, pusieron la tetera y todos se dirigieron a la zona de estar para acomodarse en los sofás. Fue durante un silencio en la conversación que Teresa intervino. No sé cómo se sienten, y no hablo por nadie, pero quiero agradecerles por todo. Sinceramente, este lugar es mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y gracias por hacer esto. De acuerdo, sin todo esto, no sé cómo nos habría ido el próximo año. Y, sin embargo, aquí estamos, en un lugar seguro, con gente que nos comprende, dijo Timothy Baker con cariño.
Los demás rápidamente intervinieron con sus agradecimientos y aprecio. Sirius, Remus y Harry no supieron qué decir y simplemente se sonrojaron ante el elogio recibido. Theo sonrió con suficiencia y giró la cabeza rápidamente para evitar que lo atraparan, aunque le dio un codazo a Harry para que hablara mientras el silencio continuaba. Oh, gracias. Nos alegra poder ayudarles a conseguir un lugar así. Significa mucho saber que ya se sienten cómodos aquí. Harry miró a sus guardianes, que le sonreían con ánimo, y se irguió un poco en su asiento. Quiero ayudar a la gente, mis guardianes quieren ayudar a la gente. Las cosas han sido injustas durante tanto tiempo y necesitan cambiar. Hacer esto por ustedes es lo mínimo que podemos hacer. Merecen un lugar donde sentirse seguros y respetados como cualquier otra persona. Los licántropos le sonrieron radiantes y la conversación se animó. Remus tomó las riendas y explicó las funciones del lugar y su funcionamiento a medida que llegaba más gente. Los chicos arrastraron a Theo y Harry a jugar un partido de fútbol que enseguida se volvió competitivo, y los adultos sospecharon que se dividirían en equipos. Harry y Sammy contra Bobby y Theo, al oír gritos por la ventana. Eso es trampa. Dijo la voz del pequeño Sammy, increíblemente indignada, pero también con una risita. No lo es. Respondió la voz igualmente indignada de Theo. Como compañero de equipo, diría que lo que hiciste fue trampa, dijo Harry. Diría que estaba usando su fuerza a su favor, dentro de las reglas del juego. Dijo Bobby, y luego se oyeron más gritos y risas. Los adultos negaron con la cabeza ante las diversas discusiones, pero fue cuando Sirius fue a buscar más cerveza de mantequilla que Joy los siguió para agradecerle una vez más. Ha pasado tanto tiempo que lo oímos reír. Ha tenido tantos problemas este último año, se ha vuelto muy retraído. Significa muchísimo que hayan logrado que esté tan cómodo. Gracias por devolverle la vida a mi hijo. Espero que su familia sea siempre feliz, dijo y rápidamente tomó la bandeja del señor, quien se esforzaba por no dejarse llevar por las emociones. Se giró para mirar por la ventana y sonrió al ver a su ahijado pasar corriendo, seguido de Theo, que ya era una parte importante de la familia, y un Bobby que gritaba a su compañero: «Agárralo». Sirius también lo esperaba, pero con el año siguiente acercándose y la amenaza de Ridley ahí afuera, estaba tan inseguro. Para cuando regresaron a casa, todos estaban exhaustos y era casi el día siguiente. Se quedaron a conversar sobre todo y luego les trajeron la cena y pasaron aún más tiempo hablando de sus vidas y el rumbo que estaban tomando. Las mujeres lo habían proclamado adorable después de que se burlara sin piedad de él por Daphne y se sonrojara intensamente. Por supuesto, Theo no había mejorado mucho después de balbucear una excusa tras la pregunta de por qué aún no había invitado a salir a la chica que le gustaba. La conversación había derivado hacia Hogwarts y Sammy no paraba de hacer preguntas sobre las escaleras mecánicas, los retratos parlantes y el bosque prohibido. Los merodeadores los entretuvieron con historias de sus días, omitiendo cualquier historia relacionada con la rata. Harry también mantuvo viva la magia, explicando su asombro durante su primer año, conociendo unicornios y dragones, y su primera conversación con un fantasma de verdad. Sammy estaba completamente fascinado y, aunque minimizó su emoción, Bobby también estaba ansioso por escuchar más historias. La mayoría de los adultos también habían ido a Hogwarts, aunque Teresa, al igual que Oscar, había recibido educación en casa después de su ataque, y todos describieron sus primeros años y la emoción que habían vivido. El tono se volvió más sombrío cuando hablaron de los prejuicios que habían enfrentado y el trabajo extra que tuvieron que hacer para demostrar su valía a ciertos compañeros y profesores. Bobby provocó un silencio incómodo cuando le preguntó a Sirius sobre sus años después de Hogwarts. Al notar el silencio, inmediatamente comenzó a disculparse y se refugió en un rincón del sofá mientras miraba a los adultos con inquietud. «Oh, no, no es eso», dijo Sirius con una sonrisa forzada. «Simplemente no es una época muy feliz. Pero pasé un tiempo con los aurores, y de vez en cuando me prestaban a los magos de golpe». «¿En serio?», intervino Daniel, deseoso de desviar la conversación del tiempo en prisión. «Es un escuadrón de élite». Sirius se hinchó de inmediato y su familia puso los ojos en blanco. «Bueno, claro, verás, aunque los aurores trabajaban como policías normales, los magos asesinos estaban a cargo de rastrear y eliminar a los magos oscuros». Mientras contaba historias del equipo que él y James habían formado y su rápido avance en las situaciones, Bobby regresó poco a poco y empezó a interrogar al hombre.
Para cuando se marcharon, la situación se había calmado y, tras una dura lucha para despedirse, los tres se acomodaron en las camas del salón como lo habían hecho durante las últimas noches en la mansión Potter. Creo que estuvo muy bien, ¿no? Dijo Sirius mientras aceptaba agradecido el jugo de Coldly. Parecen geniales, dijo Harry con entusiasmo, recordando la risa de Sammy al cargarlo en hombros tras ganar un gol. Aunque es raro que Remus no esté aquí. Sabía que faltaba algo, dijo Theo desde su postura acurrucada, y todos sonrieron, aunque la sonrisa se desvaneció rápidamente. «Estará bien, ¿verdad, Canuto?», preguntó Harry, rozando el borde del vaso con el pulgar. Sus ojos verde oscuro se posaron en su guardián, quien se encogió de hombros y asintió al mismo tiempo. Moony puede cuidar de sí mismo y es necesario allí, solo necesita asegurarse de que todos lo vean como alza. No creo que eso sea un problema. ¿Viste cómo respondió a todas sus preguntas y se aseguró de vigilar a todos?, dijo Theo. Cierto, y se aseguraron de preguntarle todo primero, comentó Harry, recordando cómo cada persona recurría a su tío en busca de orientación. Exactamente, aunque no le hayan declarado formalmente su lealtad. Apostaría mi herencia entera a que sus lobos ya se han sometido a él y lo han reconocido por lo que es. Los demás aceptaron su palabra y solo unos minutos después todos empezaron a quedarse dormidos. A la mañana siguiente, Harry fue el primero en despertarse. Al darse cuenta de la hora decidió que era perfectamente adecuada para llamar a su novia, con quien no había hablado durante varios días, estando demasiado ocupado asegurándose de que la granja estuviera lista. Moviéndose rápidamente del salón a la biblioteca, se acomodó rápidamente, murmuró la contraseña y asomó la cabeza hacia la sala de estar de los Greengrasses. Kyrus ya estaba sentado, con un plato de fruta a su lado mientras pasaba distraídamente las páginas del libro que descansaba en su regazo. Él levantó la vista y sonrió al ver la cabeza flotante del niño que vivió. «Buenos días, Lord Potter. ¿Cómo le van estos últimos días?». Harry sonrió ante el tono increíblemente formal del hombre y le devolvió la sonrisa. «Excelentemente, mi Lord Greengrass. El sol brilla y el aire es puro. En efecto, la magia te ha sonreído». «En efecto, ¿y usted, señor? ¿Se ha extendido la magia a su familia?». Ante esto, el caballero mayor sonrió y se inclinó hacia adelante, recuperando su carácter tranquilo. «Estamos todos bien, gracias. Aquilla sigue rebosante de alegría por el éxito de su fiesta en el jardín y Astoria sigue quejándose de que le duelen las mejillas de tanto sonreír. ¿Qué tal la visita a la granja?». «Más brillante de lo que jamás hubiéramos esperado, la gente es muy amable y está ansiosa por instalarse en su nuevo hogar. Remus se quedó con ellos anoche y volverá esta noche, pero regresará pronto para dar un informe y luego pasaremos una noche con él antes de que regrese. Espero que sea favorable. Me han preguntado bastantes lores que se encuentran en una zona gris al respecto y estoy satisfecho con sus respuestas. Sí, algunos más nos han preguntado qué pueden donar y hacer. El quisquilloso fue una excelente idea para publicidad. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que realmente funcione. Creo que todo irá genial, Harry. ¿Quieres que llame a Daphne? Si no es mucha molestia, me dijo que si perdía el tiempo en no contarle sobre mi viaje, no haría que nuestro próximo saludo fuera tan agradable como lo fue para la fiesta. Ah, entonces me daré prisa. Dijo el padre con una amplia sonrisa y se despidió antes de ir a buscar a su hijo mayor. Harry aprovechó la oportunidad para recorrer la zona. La había visto varias veces y Daphne incluso le había contado algunas de las historias que ocurrían allí. Era la sala de estar privada y, al parecer, casi nadie tenía acceso a ella, salvo sus familiares más cercanos. Cuando Lord Greengrass tenía reuniones políticas, los llevaban a la biblioteca. Cuando Lady Greengrass tenía sus reuniones de sociedad, los llevaban al salón. Incluso Tracey solo había estado allí una vez. Se mantenía privado por muchas razones, aunque una de las más importantes era que era donde los Greengrass guardaban su grimorío familiar. Se había iniciado en el siglo XIV y a cada miembro solo se le permitía verlo al cumplir los 13 años. Contenía muchos secretos familiares, incluyendo hechizos, protecciones, casas francas, historia familiar y recetas. Daphne se lo había contado después de que él encontrara el estudio de su abuelo, y él le había contado algunas de las cosas escritas en varios cuadernos. La habitación en sí misma mostraba la vida familiar a la perfección. Cuadros cubrían las paredes, algunos mágicos, otros mugles. Manualidades que las niñas habían hecho de pequeñas estaban enmarcadas o colocadas en los estantes.
Las estanterías albergaban libros educativos, de ficción y no ficción, y muchas otras interesantes muestras del amor familiar lo rodeaban. Sonrió al ver un retrato mal dibujado de Daphne y Astoria que sabía que Daphne había hecho a los 9 años. Ella le había dicho que, aunque la avergonzaba constantemente al verlo, también la alegraba ver con qué cuidado trataban sus padres las cosas que alguna vez pudo haber considerado basura. Preguntándose qué habrían guardado sus padres de él, fue sacado de sus pensamientos cuando la puerta se abrió silenciosamente y Daphne entró. Ella se apresuró y rápidamente se acomodó frente a la cabeza de su novio. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo con una sonrisa y Harry se rió en respuesta. Ya lo sé, ya lo sé. Es que he tenido muchísimas cosas. ¿Cómo estás? Te ves genial. Gracias, fuimos a Italia el fin de semana y pasamos un rato junto a uno de los lagos. Fue maravilloso. Háblame de la granja. Pasaron un rato hablando de la gente, de cómo se veían y de las impresiones que Harry recibió de ellos. Daphne estaba encantada de saber lo bien que se llevaban y de su deseo de integrarse rápidamente. Suena como un excelente comienzo, aunque lamento que extrañes a Remus. No lo extraño, en serio. Harry evadió la pregunta antes de desmoronarse bajo la mirada de su novia. Bueno, fue muy raro no tenerlo aquí anoche. Lo sé, pero mejorará y sabes que esto es importante. Pero es un fastidio. Recuerdo mi primera noche en Hogwarts. Aunque estoy acostumbrada a estar lejos de mis padres para las pijamadas y cosas así, y Tracey estaba en la cama a mi lado, seguía sintiéndome sola y los extrañaba muchísimo. ¿Todavía lo haces?, preguntó Harry. Oh, claro. O sea, ahora es más fácil, obviamente, pero la primera noche sigue siendo difícil, y cuando el día ha sido duro. Pero como dije, se vuelve más fácil. Gracias, Dap. Yo también estoy preocupado. Theo dice que no hay duda de que los lobos lo hayan aceptado, pero él todavía no está seguro como alfa, ¿sabes? Creo que es prudente preocuparse, pero no demasiado. Remus es un hombre muy inteligente, muy valiente y muy comprensivo. Sabe que está al mando y no tendrá miedo de demostrarlo, pero creo que sus experiencias como licántropo y también como maestro le han enseñado a tratar a las personas de otra manera para demostrar que está al mando, en lugar de dar órdenes sin control ni nada por el estilo. Es cierto. Remus nunca se sentiría cómodo actuando como un oficial del ejército. Gracias, te lo agradezco. En cualquier momento, ¿cómo te sientes acerca de tu cumpleaños? Creo que Sirius está más emocionado que yo e incluso Theo no puede esperar. El resto de la mañana se pasó hablando de cumpleaños y cuando terminaron la reunión, Harry se sentía un poco mejor por extrañar a su tío. Bajó las escaleras y encontró a Theo todavía dormido mientras Sirius se amenazaba a sí mismo en la cocina intentando robar comida mientras Codley intentaba organizar el desayuno. De verdad, maestro Siri, ahora me das tantos problemas como cuando eras niño. Dijo el elfo doméstico, completamente exasperado, aunque una sonrisa se le escapó. No puedo evitarlo. Qué rico se ve y huele todo. Se quejó el hombre mientras cogía otro trozo de tocino. ¿Cuántos años tienes, Canuto?, preguntó Harry, sentado a la mesa en su lugar habitual. Un hombre de 30 años muy guapo, muchas gracias. ¿En serio, 30, con eso vas a contar?, preguntó Harry, mirando de reojo a su guardián, quien jadeó indignado. ¿Y qué se supone que significa eso? Bueno, ya estás más cerca de los 40, Sirius se puso de pie y señaló con un dedo firme a su ahijado. Traición. Motín. Que le corten la cabeza. Camina por la plancha. ¿Cómo se atreve, señor? Lucharemos hasta él. En mi cocina no se permiten peleas. Sirius se congeló inmediatamente cuando escuchó la voz aguda que le gritaba y sus ojos se apartaron de su ahijado y miraron al elfo doméstico que agitaba un rodillo en su dirección. Ni pelea ni desayuno. Chilló Codley con un gruñido en la voz y el ceño fruncido. Al instante, Sirius bajó la mano y murmuró. Sí, señora. Harry estalló en risas y no pasó mucho tiempo antes de que Sirius se uniera a él junto a los otros elfos domésticos que continuaron con su trabajo, contentos por la risa en la casa que había permanecido vacía durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo estuvo Daphne? Oh, qué bien. Fueron a Italia unos días y Astoria la empujó a una fuente. Pero se lo pasaron genial y su proyecto de runas va viento en popa. También me ayudó a hablar con Remus, lo cual fue genial, y estoy deseando que llegue la fiesta. Por cierto, te manda saludos, dijo, sacando un par de uvas del cuenco y jugueteando con ellas. ¿Estás bien? Sí, está bien.
Acosar, es solo que, llamar al fuego no es la postura más cómoda para estar 2 horas. Y no me malinterpretes, me encanta hablar con ella, pero encuentro ceniza por todas partes y no es la mejor sensación, con el calor y todo eso. Dap ha dicho que todavía se me hace raro ver mi cabeza meciéndose entre las llamas. Ojalá pudiera hablar con ella con más facilidad. Los móviles están mejorando. He estado pensando en comprarle uno para su cumpleaños o Navidad, pero no podrá tenerlo en Hogwarts, solo en casa, así que no sé si es demasiado, ¿sabes? De repente Sirius se golpeó la frente. Por supuesto que lo olvidé por completo. Esperen aquí. Y en otro segundo se fue, dejando a Harry boquiabierto estúpidamente al ver el espacio que solía ocupar. ¿Alguien sabe de qué se trataba? Preguntó a toda la sala. El maestro Sirius siempre ha sido un bicho raro, dijo Kipsky, uno de los otros elfos de la cocina. Harry se mordió el labio para evitar que la sonrisa le saliera a la luz y con voz entrecortada asintió. Justo cuando iba a tomar su jugo de naranja, Sirius apareció de repente por la puerta. Toma, tu papá y yo los hicimos en la escuela. Los usábamos cuando estábamos en castigos separados para poder seguir hablando. Volvían loco a Slughorn, dijo alegremente mientras le entregaba a Harry una pequeña caja rectangular del tamaño de una hoja A5. Al abrirla con cuidado, se sorprendió al verse a sí mismo mirando hacia atrás, arqueando una ceja hacia su tutor. Sacó el espejo y lo sostuvo en sus manos. Sirius lo miró con orgullo y un poco de tristeza también. Los hicimos nosotros mismos en tercer año. Empezamos a diseñarlos modificando el amuleto proteico. Nos llevó meses descubrir qué runas usar y qué hechizos adaptar, pero al final lo conseguimos. ¿A qué te dedicas? Simplemente di mi nombre. Sirius Black. Su imagen se tambaleó y oyó un leve zumbido. Al levantar la vista, vio a un Sirius sonriente que sostenía su propio espejo, que vibraba ligeramente. En cuanto lo sostuvo frente a su rostro, el espejo de Harry reflejó el de sus guardianes. ¡Genial! ¿Tiene alcance máximo? ¿Cómo funciona? No tiene alcance máximo. Incluso lo usábamos cuando viajábamos. Es una cosa ingeniosa que te mostraré más tarde, pero por ahora solo necesitas saber que es para ti. Llévalo siempre que puedas. Yo haré lo mismo, Remus también tiene uno y podemos hacer llamadas entre todos. El espejo simplemente se dividirá en 2. Úsalo cuando quieras, ¿de acuerdo? Por supuesto, no Harry, lo digo en serio. Cuando quieras, está bien, no es necesario. Harry observó los ojos grises de su padrino y asintió solemnemente. Prometo. Sirius asintió felizmente y luego se dedicó a hablar inglés por completo. Theo salió frotándose los ojos para liberarse del sueño y se deslizó con un bufido en su silla y prácticamente inhaló sus huevos. ¿Duermes bien? Creía que estaba en muy buena forma. Corro, hago ejercicio y, obviamente, me bato en duelo con vosotros, dijo el heredero de Nott, sin dejar de engullir su comida. Nunca pensé que los niños tuvieran tanta energía. Me duele todo el cuerpo. Sé exactamente a qué te refieres. Este solía tener 5 adultos corriendo tras él y aún así tenía más energía que todos nosotros. La única forma de detenerlo era atándolo, literalmente. Incluso comer era un desastre. Recuerdo practicar deportes en primaria. Era bastante agotador, pero el Quidditch tiene más adrenalina, así que no la siento tanto. Supongo que toda la jardinería y las tareas domésticas que hacía para mis familiares, además de caminar para alejarme de ellos, me mantuvieron relativamente en forma. Pasé mis años corriendo por el castillo, estoy en plena forma. Aunque tu madre se habría asegurado de que hicieras todas las travesuras mugles imaginables. En realidad, sí que le encantaba. Badminton, natación, tenis, incluso probó el oro. Pero el Rounders era uno de sus favoritos. Muchas veces nos sacaba a todos a jugar. Tus padres te habrían convertido en un hombre en forma, y además, tu abuelo era un apasionado del cricket, yo nunca entendí ese juego. Mi padre nunca tuvo tiempo para mí en ese caso. Tras la muerte de mi madre, todo quedó en manos de los elfos domésticos. Solo le interesaba si hacía algo que manchara el apellido. Se puso furioso cuando rechacé la oferta de Malfoy de ser uno de sus lacayos. No me imagino qué habría hecho si hubiera mostrado un poco de interés en algo tan común como el deporte, dijo Theo con tono sombrío. Únete al club. Mis padres solo se aseguraban de verme cuando era necesario castigarme, lo cual en mi caso era bastante habitual. Desde luego, no les importaba que disfrutara del deporte.
Al fin y al cabo, el heredero Black no tiene por qué mezclarse con niños menos dignos, sobre todo con aquellos que han sido contaminados, dijo Sirius, mirando a un lado con el ceño fruncido. Mis familiares me encerraron en un armario durante 10 años y fingieron que no existía. No me los imagino llevándome a mis eventos deportivos. Todos estaban en silencio, contemplando sus vidas y el ambiente en la cocina era bastante oscuro con los elfos domésticos mirándose nerviosamente unos a otros cuando una voz irrumpió sonando ligeramente divertida. Los dejo a todos por una noche y se convierten en un montón de margaritas deprimentes. Remo. Se escuchó el gran grito de voces y en 2 segundos el hombre estaba envuelto en un abrazo sofocante entre sus 2 personas favoritas hasta que Sirius arrastró a Theo hacia su grupo también. Eso sí que es una buena recepción, pero en serio, ¿por qué estás tan decaído? Preguntó Remus, todavía un poco preocupado. Hablando de la podredumbre de nuestras antiguas familias, dijo Sirius alegremente, abrazando a su amigo, que tenía los brazos a los costados. —¿Puaj, por qué? Porque somos estúpidos sin ti, dijo Harry con una sonrisa pícara, casi abrazando a su tío y a su padrino. Siempre supe que yo era el cerebro. Sí, exactamente, ¿cómo pudiste dejarme con estos dos? Preguntó Theo, cuyo brazo izquierdo estaba torpemente colocado entre Sirius y Remus después de que lo arrastraran a la pelea. ¡Qué grosero! ¿Por qué lo retenemos otra vez? Preguntó Sirius con un puchero. Porque tiene sus momentos increíbles, respondió Harry. No lo hacemos todos, bueno, tú menos Pats, de todos modos, ¿cómo estuvo anoche sin mí? Lo superamos bien, ¿y el tuyo? En realidad lo superé bien, ¿vamos a dejarlo ir pronto o debería seguir hablando? Hubo un silencio sepulcral. Sigue hablando, dijo Sirius, apoyando la cabeza en el hombro de su amigo y mirándolo fijamente. ¡Ay, lárgate! Exclamó el hombre de ojos marrones con una carcajada. Todos se despidieron con amplias sonrisas y se sentaron con la mirada expectante hacia Remus, quien aceptó un café de Codley con una sonrisa. Espero que no te hayan estado volviendo loco, Codley. Son difíciles de manejar, señor, dijo el elfo doméstico con una sonrisa antes de dejar a los hombres desayunando, mucho más felices que hacía 5 minutos. Capítulo 45. El cumpleaños conjunto de los herederos Longbottom y Potter, el 30 de julio, fue considerado un momento culminante para muchos durante el verano de 1995. Fue un evento espectacular del que los pocos miembros de la sociedad que tuvieron el privilegio de recibir invitaciones pregonaron durante semanas. La fiesta se desarrolló principalmente bajo la influencia de la viuda Longbottom, mientras que Sirius y Remus se encargaron de la planificación de la fiesta amistosa, mucho menos formal, que tendría lugar al día siguiente. Sin embargo, hoy, la organizadora del evento se encontraba orgullosa en medio de su patio, observando a la gente elegantemente vestida que deambulaba por su jardín, hablando de política, cotilleando o preguntándose aún sobre el precio del lugar. Su mirada se posó en su nieto, que permanecía erguido y firme junto a sus amigos más cercanos mientras conversaban con Lord Rosier, Lord Yaxley y Lady Marchbanks. Estaba tan orgullosa del hombre en el que se había convertido, de cómo se comportaba ante discusiones difíciles. Sería un excelente Lord Longbottom. Su sonrisa se ensanchó al verlo responder a sus preguntas y tomarse con calma sus comentarios sarcásticos, con la firme figura de Lord Potter a su lado. Los dos ya habían recibido muchos comentarios absurdos sobre que su edad no los preparaba para tomar decisiones políticas y su falta de experiencia, etc. Pero juntos habían combinado sus habilidades de conversación, sus conocimientos y su humor, y hasta el momento no se habían quedado sin respuesta. Algún día formarían un equipo impresionante. Pensó con cierta suficiencia al captar la mirada de Sirius, quien levantó ligeramente su copa mientras hablaba con Lady Zabini. Ella le devolvió el gesto con un guiño y luego se giró para saludar a Lord y Lady Ogden, quienes celebraron su plan. Theo se había quedado con los Greengrass cuando empezó a llegar la gente. Como heredero de la casa Nott, sabía que se esperaba que socializara, pero dado el arresto y encarcelamiento de su padre, no estaba seguro de cómo reaccionaría la gente y usaba descaradamente a sus amigos como excusa para evitar la socialización que conllevaba su posición. El juicio de su padre y la posterior sentencia habían ocupado los periódicos durante casi tanto tiempo como el de Lucius Malfoy. Había asistido y, aunque protestó, en secreto se alegró de haber tenido a todos sus amigos y familias con él. Su padre lo vio casi en cuanto entró y gritó sobre la deshonra que había traído a la familia hasta que se usó un hechizo silenciador y comenzó la acusación.
A él, al igual que a los demás que habían estado presentes durante el solsticio de verano, le habían dado un vuelco total a sus casas y Madame Bones había arrasado con los interrogatorios y los había rociado con Veritus Serum. Incluso los abogados apenas pudieron defenderlos, y en cambio se centraron en obtener una sentencia mínima mediante la compasión y la lástima de las víctimas. No funcionó. Theo mantuvo la mirada fija en su padre durante toda la experiencia, sin apenas prestar atención a las preguntas ni a los murmullos de la multitud a su alrededor, observando los ojos que claramente lo odiaban y solo reflejaban desprecio. Fue llamado como testigo para revelar todo lo que sabía sobre la relación de su padre con el señor oscuro Voldemort, antes conocido como Tom Riddle. Habló mecánicamente al recordar haber encontrado el libro con el hechizo de resurrección y la desaparición que había estado realizando. Podía sentir la rabia ardiendo en la mirada oscura del hombre, tan similar a la suya, y simplemente se irguió. Al recostarse en su asiento, se encontró temblando ligeramente. Remus le había dado sutilmente un chocolate, y aún así, seguía sintiendo frío. La prensa no le había permitido tener privacidad, acosándolo cada vez que salía. Pero por suerte, sus amigos, los habían animado a dejarlo en paz. Salió de su aturdimiento cuando Daphne se acercó y lo rodeó con un brazo mientras observaba al grupo de 80 personas que se habían tomado el tiempo de estar presentes en tal evento. ¿Estás bien? Estás muy callado y mi madre tiene esa mirada que dice que está a 2 minutos de abrazarte, dijo en voz baja, y Theo miró hacia donde Lady Greengrass intentaba observarlos disimuladamente e intentó sonreírle de forma convincente. Solo pienso en mi padre, pero estoy bien. Su amigo tarareó y simplemente le apretó el antebrazo en respuesta. En serio, Daphne, no te preocupes por mí. Desperdicia eso en tu amante. Los ojos azules se suavizaron cuando volvieron a su novio, que estaba defendiéndose contra 2 miembros experimentados de Luizengamont y parecía estar ganando. Ya tengo bastantes preocupaciones por él. Si me quedo con Sirius, y ya ha dicho que es el principal preocupador de Harry, no puedo hacer más. Así que tengo algunas para desperdiciar contigo, dijo ella, pestañeando antes de ponerse seria. Theo suspiró sabiendo que no se libraría de esto. Envié a mi propio padre a prisión, no solo a una celda, sino a Azkaban. Era un hombre malvado. No estoy de acuerdo con el 99% de lo que dice, pero creo en la familia. Y acabo de enviar al mío al lugar más inmundo del mundo. Su compañero permaneció en silencio pero mantuvo una presencia constante. Sé que hizo bien en irse. Está equivocado, es malvado y se lo merece. Pero conozco a mi padre y no me imagino cómo sobrevivirá a la cárcel. Y aunque no quiero verlo ahora, eso podría cambiar algún día, pero no me imagino que él quiera verme alguna vez, y eso, bueno, es difícil de aceptar. No puedo imaginarlo, Theo, y me temo que tampoco sé qué decir, pero estoy aquí para ti, igual que Argy Neville, Tracey y Luna, y por supuesto Sirius y Remus y mis padres. Todos estamos aquí para ayudarte, para lo que necesites. Lo sé, y gracias, significa mucho para mí, dijo, inclinándose y besándola suavemente en la mejilla. Bueno, esto es muy acogedor, pero ¿puedo invitarte a bailar? Dijo una voz suave y elegante tras ellos. Theo se quedó paralizado antes de entrecerrar los ojos ante la enorme sonrisa de su amigo. ¿Lo hiciste a propósito, no? La señora Longbottom estuvo de acuerdo en que quizá necesites animarte, susurró Daphne. Se giraron y Danica Adams estaba allí luciendo exquisita con un vestido largo hasta el suelo que tenía un top rojo intenso con corsé. Theo apenas pudo evitar que se le cayera la mandíbula y sus ojos lo recorrieron, observando cada detalle y se posaron en los profundos labios rojos que le sonreían. Daphne simplemente dejó de reír pero pellizcó ligeramente el costado de su amigo para que se concentrara. Estoy segura de que a Theo no le importaría en absoluto, Danica. Y debo decir que me alegro mucho de que hayas podido venir. Gracias Daphne, hermoso vestido, te ves encantadora. Gracias a ti también, me encanta el color. Theo, ¿por qué no acompañas a la señorita a la pista? Insinuó Daphne mientras su amigo seguía mirando fijamente a la joven frente a él. Sí, baila, por favor. Se le dificultó la petición. ¿Cómo podría rechazar una oferta? Dijo Danica con una sonrisa que contenía la dosis justa de peligro, y poniendo los ojos en blanco ante Daphne, quien ahogó una risita con la mano. Ambas se dirigieron a la zona habilitada como pista de baile a pocos metros de distancia y se unieron a las parejas que se arremolinaban allí. No se equivoca, ¿sabes? Eres preciosa, le dijo una voz ronca al oído antes de que 2 brazos la rodearan por la cintura.
Creo que la señorita Adams me llamó simplemente encantadora. Bueno, eso no hace falta decirlo. La voz respondió rápidamente y Daphne rió mientras se giraba para mirar a su novio a los ojos. Precioso, guapísimo, impresionante, hermoso y bonito. Todo te aplica. Oh, muy bien hecho, dijo, abrazándose más. Y debo decir que tú también te ves muy guapo. Muchas gracias, lo intento, dijo con descaro. Con un traje verde pálido y una túnica gris oscuro encima, atraía a algunas miradas, aunque era evidente que seguía tan despreocupado como siempre. ¿Cómo fue tu conversación con los lores? Se encogió de hombros. Salió como esperábamos. Sin discusiones serias, solo pura ceguera al pensar que la idea de alguien más no podría ser tan buena como la suya, y luego está el mismo prejuicio que enfrentan los muggles y los mestizos, aunque insistan en que no lo son. Aunque Marchbanks fue muy comprensiva y proclamó su gran amor por Neville cuando me iba, él incluso se sonrojó. Sí, abandonaste a tu amigo, ¿qué te llevó a hacer eso? Vi a una damisela completamente sola y pensé que seguramente necesitaba compañía. Bueno, Astoria se ha estado preguntando cuándo le vas a pedir que baile. Aunque amo a tu hermana y sus exuberantes pasos de baile, creo que es con su hermana mayor, la más encantadora, con quien preferiría presumir, si no te importa, dijo, y retrocedió con una reverencia mientras extendía la mano. Oh, si insiste, amable señor. Juntos caminaron hacia la pista de baile, solo para ser detenidos a unos cuantos metros por Lord Yaxley, quien se mantuvo altivo y apenas ocultó sus verdaderos sentimientos bajo su máscara de civilidad. Lord Potter, heredera Greengrass, qué hermoso día es hoy. En efecto, Lord Yaxley, un día muy agradable para celebrar un cumpleaños, dijo Harry con calma. Y según tengo entendido, ¿tendrás un segundo mañana? Harry levantó una ceja y Yaxley esbozó una sonrisa de superioridad. Tu hombre, perdóname, quiero decir que tu tío lo mencionó hace un momento. Sí, hoy celebraremos una ceremonia formal, organizada con gran esmero por Lady Longbottom, con miembros de Luizengamot y algunos miembros selectos de la prensa. Y mañana tendremos una ceremonia privada. Seguro que está genial. Y luego tienes la sesión de Luizengamot en unos días. Tu primera sesión oficial. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? No particularmente. Aunque nunca he disfrutado del placer de hablar en público, sin duda es algo de lo que soy capaz, sobre todo cuando creo en lo que digo. Toda esa gente mirándote, esperando a que un solo indicio de debilidad los atrape. Tu padrino también debe estar ansioso por causar una buena impresión, pero no importa, estoy seguro de que estarás excelente. ¿Crees que la información que has recopilado es suficiente para debatir un asunto tan importante y controvertido? Sé que mis partidarios y yo tenemos suficientes argumentos para iniciar cualquier debate sobre la legislación que presentaremos en agosto. ¿Se considera preparado? ¿Con suficientes argumentos? Yaxley mostró más dientes y Daphne tuvo que hacer cumplir estrictamente su máscara de princesa de sangre pura antes de hacer algo de lo que luego se arrepintiera. Creo que descubrirán que, en estos casos, la información no es necesariamente algo bueno. En cambio, hay que buscar en las experiencias y los sentimientos personales de la gente, y no seguir ciegamente el pensamiento de la sociedad. Tal vez, Lord Yaxley, usted vea que la gente puede dejar atrás los prejuicios mediante la comprensión. El mundo está cambiando y hay un buen número de personas en este mundo que desean brindar a todo tipo de personas la oportunidad de vivir. He formado parte de este juego por más tiempo que tú, Lord Potter. No sobreestimes ni subestimes a la gente. Creo que descubrirá, Lord Yaxley, que ser mayor no hace a nadie más sabio. En algunos casos, incluso más cerrado de mente, dijo Daphne con una sonrisa penetrante. En efecto, Eires Greengrass. Aunque permite predecir mejor las respuestas y planificar un debate adecuado con comentarios apropiados para ayudar a la gente a comprender mejor. Creo que ese tipo de comentario se considera una falta de conducta, ya que es una declaración engañosa y, de hecho, está mal vista en la mayoría de los tribunales. Yaxley movió sus pálidos ojos azules acuosos hacia la mujer que le sonreía con todo el encanto de su madre y dijo en voz baja. Tienes el mismo ingenio que demostró tu padre, un hombre muy ingenioso que siempre ha sabido mantener su profesionalismo y respeto incluso en los momentos más difíciles. Siempre me he preguntado cómo se mantuvo tan cuidadoso y correcto. Será interesante ver cómo progresas. Y luego se movió hacia un lado con una inclinación de cabeza. Disfruten el resto de la celebración, dijo Harry con voz firme y agradable antes de pasar junto al hombre y empezar a bailar.
No creo que me guste, comentó Daphne en voz baja mientras reflexionaba sobre la conversación. Espero que esa sea tu forma política y educada de decirle que lo odias. Ella sonrió en respuesta y lo miró a los ojos, permitiéndole arribar el hielo en los orbes azules. Merlín, te amo. Bueno, seguro que está contento, pero ¿y yo? Preguntó con un puchero antes de jadear de sorpresa cuando él la apartó rápidamente y luego se dio la vuelta para que su espalda se apretara contra su pecho. Si aún no lo sabes con total certeza, estoy seguro de que es una causa perdida. Bajó la cabeza para besarle el cuello rápidamente antes de girarla de nuevo. Pero te amo mucho más. Daphne le sonrió, el hielo se suavizó y brilló ante él, la tensión abandonó su cuerpo mientras descansaba más completamente contra él mientras se balanceaban suavemente. Aún no me gusta, dijo Kirus, con la mirada fija en sus siluetas desde donde estaba parado con Remus, quien intentaba con todas sus fuerzas no sonreír. No, no puedo imaginar que lo hagas. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Hijos? ¿Matrimonio? ¿Vida familiar? ¿Con el lobo? Sin miedo. Remus, vamos, ahora estás entre amigos. El hombre sonrió, pero su sonrisa se apagó rápidamente. Me hubiera encantado, me encantaría tener uno. Pero no mentí, arriesgándome a transmitirle esto a un hijo. Me ha resultado increíblemente difícil, pero con mis amigos y mi familia he llegado a aceptarlo y poco a poco lo estoy comprendiendo y empezando a amarlo. Pero tener la constante amenaza de arremeter, no saber nunca si la gente que te rodea está a salvo. No se lo deseo ni a mi hijo ni a mi pareja. ¿Qué pasaría si tu pareja también tuviera esta enfermedad? Habría menos peligro, es cierto, pero bueno, seguirías preocupado. Sé a qué te refieres. Mi vida se volvió infinitamente más maravillosa y a la vez más preocupante cuando llegó Daphne. La primera vez que la abracé, tenía mucho miedo de hacerle daño, y luego, con el paso de los años, sigues teniendo miedo, pero ahora de que te hagan daño. Remus resopló una carcajada y tomó otro sorbo de vino tinto. Sí, me pasó lo mismo cuando Ari nació. Estaba esperando en el hueco cuando llegaron con un bulto diminuto con un mechón de pelo negro asomando. No me habían dejado entrar en el hospital y Lily sabía lo ansiosa que me ponía estar cerca de bebés. Simplemente se acercó a mí y, sin que pudiera siquiera pestañear, ya lo había puesto en mis brazos, dijo Remus en voz baja, recordando el miedo absoluto y, a la vez, la maravilla total que había sentido en ese momento. Había estado aterrorizado, pero en cuanto lo abrazó, la sensación se transformó en alegría y amor. Es un momento mágico, dijo Kirus suavemente. ¿Qué es un momento mágico? Preguntó Sirius, sorprendiéndolos a ambos al acercarse a ellos. Cargar a los niños por primera vez. ¿Conseguiste escapar de Lady Zabini entonces? Respondió Remus rápidamente, sin querer detenerse en el poco tiempo que habían tenido al pequeño Ari en sus vidas. Sirius dio un escalofrío exagerado. Esa mujer me aterroriza, y no de la misma manera divertida que tu hija. Kirus le sonrió al hombre de cabello oscuro con un aire de suficiencia. Sí, tiene un don fantástico, ¿verdad? Pero Lady Zabini, sé a qué te refieres. A Aquilla tampoco le cae especialmente bien. No paraba de tocarme el brazo y reírse. ¿Por qué? ¿Qué le haría pensar que me atrae? Remus rió disimuladamente e ignoró por completo la mirada herida que le dirigió su amigo. Vamos, Canuto, eres un soltero rico y soltero. ¿Qué más esperabas? El hombre resopló y se dio la vuelta con el ceño fruncido para tomar una copa de vino de un camarero, de la que tomó un buen trago antes de arrugar la nariz y volver a colocarla sobre la mesa, tomando en su lugar un whisky de fuego. Esperaba que demostrara algo de clase, pude ver hasta su ombligo. Bueno, ella ya lleva 8 años sola y está buscando un nuevo protector. No me encontrará. Preferiría volver a Azkaban. Respondió Sirius con vehemencia. Sus supuestos amigos se echaron a reír ante eso y la mirada atrapada en sus ojos. Oh, ninguno de los dos me ayuda. Gruñó el jefe de la Casa Negra, aunque sus labios se crisparon al ver a su amigo tan animado. Como Remus llevaba tanto tiempo en la granja, había sido duro para todos, mientras él tenía a Harry y Theo. Extrañaba a su mejor amigo y a Remus no le había ido mucho mejor a pesar de las frecuentes llamadas al espejo que hacían. Pero durante los 2 días siguientes, Remus estaría en la mansión junto con los demás invitados que Harry había insistido en que asistieran a la celebración de cumpleaños para conocerlos mejor.
Aunque un poco ansiosos, todos habían aceptado la condición de asistir solo a la informal, pero por ahora estaban felizmente instalados con los elfos domésticos, corriendo tras ellos mientras intentaban alimentarlos más. Los chicos, sobre todo, estaban en una casa que podían explorar tanto. Los tres observaron a los bailarines y notaron cómo Theo y Harry llevaban a sus parejas a la mesa de refrigerios para unirse a Neville antes de que Kyrus preguntara por la granja y se perdieran nuevamente en la conversación. Hacen una pareja muy guapa, dijo Neville con una sonrisa, pero hizo una rápida reverencia. Señorita Adams, me alegro de verla. Gracias, heredero Longbottom. Me alegró mucho recibir la invitación. Pero claro, ¿disfrutaste tu baile? En efecto, este joven es un compañero magnífico. Y es un gran conversador cuando empieza, bromeó Harry antes de que Daphne le clavara el codo. Hablé. Le espetó Theo antes de sonrojarse intensamente, provocando que Neville y Harry resoplaran. Y hablaste muy bien, dijo Danica con dulzura, mientras sus ojos brillaban de risa. Los cinco continuaron conversando con facilidad y lograron ignorar a los pocos fotógrafos que les tomaron fotografías antes de que una voz fuerte irrumpiera en su burbuja. Harry. ¿Cómo estás, mi querido muchacho? Dijo la voz burbujeante, brillante y completamente invasiva de Cornelius Fudge. Con un suspiro ahogado y una sonrisa completamente falsa, Harry se giró para encarar al ministro, apretando con más fuerza la mano de su novia mientras ella intentaba escaparse. Ministro, qué bueno volver a verlo. Neville y yo estamos encantados de que haya podido venir. ¿Qué? Ah, sí, claro. Feliz cumpleaños, Neville. Y hola a todos ustedes también. Gracias, ministro, respondió Neville con una ligera inclinación de cabeza. Mi abuela y yo estamos encantados de tener una compañía tan distinguida en casa. Claro, claro, no me lo perdería por nada del mundo. Harry, ¿podrías hablar un momento en privado? De mala gana, Harry aceptó y la pareja se alejó de la mesa para buscar un espacio privado mientras los demás observaban con interés. Bueno, al menos recordó tu nombre. Theo, ¿quieres ese pastel de crema en tu cara? Mientras tanto, Harry se preguntaba si Fudge llegaría alguna vez al punto, ya que las sonrisas tontas del hombre sobre la fiesta comenzaban a molestarle. Harry, me pregunto si podría pedirte un favor. Puedes preguntar, pero quizás necesite hablar con mis guardianes. Oh, claro, claro. De hecho, no me importa que esté presente ahora si lo prefiere, dijo el ministro con mucho entusiasmo. Asintiendo rápidamente, Harry se giró para buscar a Sirius, quien parecía haber sentido su necesidad y ya había comenzado a caminar hacia él. Bienvenido, ministro, me alegra mucho que haya venido. ¿Qué podemos hacer por usted? Buenas tardes, Sirius, solo le estaba pidiendo un favor a tu ahijado y podría pedirte lo mismo a ti. Haremos todo lo que podamos. Gracias a tu necesidad de justicia, Malfoy y los demás fueron aniquilados con tanta rapidez. El Lord Black mintió con suavidad y una sonrisa encantadora. Bueno, como quizás sepas, las elecciones se acercan y el Wizengamot votará quiénes serán los jefes de departamento y quiénes serán ascendidos, y bueno, el puesto de ministro de magia, terminó Harry, comprendiendo ahora la necesidad del hombre de hablar con ellos. Sí, y me preguntaba si podría contar con ustedes dos para que hagan algunos comentarios por mí. Ministro, por supuesto, no nos importa hacer algunos comentarios, pero comprenda que no mentiremos. Cualquier comentario que hagamos sobre usted y el ministerio será la verdad, dijo Sirius con una sonrisa forzada. Claro que sí, gracias, muchísimas gracias. Me parece perfecto, dijo Fudge con entusiasmo, extendiendo la mano para estrecharle la de Sirius y luego la de Harry con alegría. Qué amable de tu parte, ahora mismo me voy a ver a Lady Marchbank. Adiós y feliz cumpleaños otra vez. Ambos lo observaron caminar hacia la anciana matrona quien, simplemente por sus expresiones faciales, dejaba perfectamente claro que no quería tener nada que ver con el hombre frente a ella. Es extraño, ¿verdad? Preguntó Harry. Oh, definitivamente, pero tenía una razón. ¿Los viste? ¿Cómo pude no darme cuenta? Esas cámaras no son precisamente sutiles. ¿Cómo se atreve a aprovecharse de esa manera? Sirius siseó, aunque aún con la misma mirada tranquila en su rostro. Lo solucionaremos más tarde, ahora disfrutemos de la fiesta. Qué bien me arruinas la diversión. ¿Pero te estás divirtiendo? La verdad es que sí. El tema político fue bastante divertido, sorteando las dificultades y escuchando los falsos elogios. No fue tan estresante como pensé que sería.
Sí, bueno, tal vez sea porque una hermosa rubia te ha estado vigilando y asegurándose de que te mantengas en línea. Su ahijado le dirigió una sonrisa burlona que era típica de James y por un momento Sirius se quedó sin aliento. Es buena en eso. Hablando de mujeres, ¿hablabas con Lady Zabini? Más bien acorralada. Esa mujer no capta las indirectas. Sé que soy extraordinariamente guapo, pero en serio, lanzarse a mí de esa manera, soy un tesoro y debería ser tratado como tal. Compartieron una risa antes de que Harry sintiera la necesidad de hablar. Sirius, sé que no será ella. Pero si alguna vez, ya sabes, encuentras a alguien. Sería genial, ¿sabes? Sirius dirigió una mirada de sorpresa hacia su ahijado, pero al ver la forma en que el joven arrastraba sus zapatos en el césped, rápidamente se convirtió en una sonrisa cariñosa. Conozco a Harry, y si algún día conozco a alguien y quiero ir más allá, me alegra tener tu bendición. Pero ahora mismo, tengo cosas mucho más importantes que atender en mi vida. Pero no deberías poner tu vida en pausa. No quiero que te pierdas nada. Lo sé, pero Harry, recuerda lo que te dije después de la pelea que tuvimos con el inefable. Acabo de recuperarte, no quiero centrarme en nada más ahora mismo, dijo con suavidad, y al ver la lucha en su mirada esmeralda, le puso una mano en el hombro. Agradezco que me cuides y te prometo que no estoy negando nada, simplemente no estoy forzando nada ahora mismo, ¿de acuerdo? Harry asintió, todavía no se sentía bien al respecto pero comprendía que era la elección de su padrino. Vamos a disfrutar el resto del día. Al fin y al cabo, es una fiesta de cumpleaños. Dijo Sirius con una sonrisa aún más grande y rodeó con el brazo al joven. Volvamos con nuestros amigos y familiares y hagamos como si los ministros estirados no existieran. La mejor idea que he escuchado hasta ahora. Mientras se acercaban a su grupo, otro brazo rodeó a Harry y lo alejó de su guardián y lo llevó hacia la pista de baile. Sabes que es de muy mala educación invitar a tu anfitriona a bailar a estas alturas, así que te invito a ti en su lugar. Pero por supuesto, mi señora, me disculpo por haberme descuidado tanto en mis deberes. Con una expresión de máxima superioridad, los dos se dirigieron a la pista de baile y se unieron al vals que acababa de comenzar. Señora Longbottom, quiero felicitarla por un evento espectacular. Lo he disfrutado muchísimo. La matriarca de la familia le sonrió levemente, sus ojos azules combinaban perfectamente con la palidez de su túnica. Gracias, Lord Potter, eso significa mucho para mí. Hacía tiempo que no organizaba una ocasión así y estoy muy orgulloso de haberlo hecho posible. ¿Puedo preguntar qué otras fiestas sensacionales habéis organizado? De nuevo una sonrisa, aunque esta era un poco menos burlona y más suave. Cuando mi esposo vivía, organizábamos un baile de Nochebuena y un solsticio de verano en años alternos. Eran fenomenales. Los elfos domésticos son geniales, ¿sabes? Cualquier idea extravagante que se le ocurriera a Malthus, ellos la implementaban con ingenio. Un año, quiso que el tema fuera la mitología griega y crearon una fantástica escenografía que incluía el monte Olimpo y el inframundo. Deslumbraron la lámpara de araña hasta que pareció el sol de Ícaro y usaron una poción para que el suelo brillara con un azul oscuro como el mar de Poseidón. Era fantástico. Nuestras fiestas de solsticio de verano eran mucho más relajadas. Vestidos florales y croquet en el césped. Frank y Alice incluso nos convencieron de hacer una barbacoa para la última. Ella soltó una suave risita, perdida en sus recuerdos de años pasados. ¿Y usted, Lord Potter? ¿Volvería a la mansión Potter a celebrar un baile de Navidad? Harry los hizo girar elegantemente mientras pensaba en su respuesta. Remus le había contado sobre los bailes cuando intercambiaban historias navideñas, estaban llenos de comida deliciosa, candelabros brillantes y excelente compañía. Creo que sí, señora. Pero faltan unos años. Y con una dama a tu lado, sin duda. Harry se sonrojó profundamente y se tragó una respuesta mientras Madame Longbottom simplemente miraba hacia otro lado con una sonrisa y un brillo en sus ojos. Ese es un día muy lejano. Logró salir después de unas cuantas vueltas más en la pista de baile. La vida sucede como sucede. De hecho, aunque creo que primero necesito terminar mis años escolares. Por lo que dice mi nieto, lo estás superando. Harry tarareó, su mente regresó a sus más recientes pesadillas en las que caminaba calvo con una cara de serpiente. Harry, me gustaría hablar contigo personalmente un momento, ¿me lo permites? Por supuesto mi señora, lo que pueda hacer. Quiero agradecerle profundamente la amistad que le brindó a mi sobrino.
Creció muchísimo este último año y creo que debo reconocerles a usted y a la encantadora señorita Grengras el mérito que merecen. Ella me hizo ver que era tan independiente como su padre, y en cambio, mi miedo, mi orgullo y mi ira me lo impidieron. Me contó sobre su aislamiento y sus disculpas hace solo unas semanas, y quiero agradecerle por brindarle tanta amistad y aceptación. Harry permaneció en silencio por un momento antes de responder. Señora Longbottom, le agradezco sus amables palabras, pero siento la necesidad de repetirlas. Neville ha sido un excelente amigo para mí. Es leal, firme y tiene una personalidad excelente y constante que admiro profundamente. Me ha acompañado en muchísimos momentos y siempre me ha apoyado. Cuando se disculpó, fue sincero e inmediato, y no me cabe duda de que así lo quiso. Si acaso, lamento no haberme dado cuenta hace años de lo brillante que es. Es un buen hombre y le agradezco que lo haya criado para serlo. Creo que es el mejor cumplido que me han hecho jamás, dijo la viuda, con la voz un poco temblorosa y casi al unísono, mientras miraban al hombre en cuestión, que reía con Theo y Danica. Estoy muy orgulloso de él y sé que sus padres también lo están. ¿Me atrevo a añadir algo más? Algo que me dice mi propio tutor. Ella asintió con cuidado mientras sus ojos volvían hacia él inquisitivamente. No solo estés orgulloso, sé feliz. Durante años intenté enorgullecer a mis familiares, y eso me hizo sentir miserable. Con Sirius y Remus sé que, aunque están orgullosos de mí por mis logros y cosas así, les parece mucho más importante ser feliz por mí mismo. Así que, por favor, alégrate por él. Con otra sonrisa, se inclinaron el uno al otro y él condujo a la viuda hacia Madame Bones y Lord Ogden. ¡Qué excelentes movimientos de baile tienes, Lord Potter! Gracias, Lord Ogden, y por favor, llámame Harry. Lord Potter me hace sentir, bueno, viejo. Lo dijo usted, señor, no yo. El hombre se rió con ganas y le dio una palmada en el hombro. En efecto, Harry. Ahora cuéntame más sobre esa factura tan molesta que llegará en unos días. Ha enfadado mucho y ha generado mucha inseguridad entre mis inversores. Aunque la voz era bastante jovial, había un toque de dureza en la mirada del hombre y Harry recordó las lecciones que Sirius le había dado sobre los significados ocultos. Bueno, Lord Ogden, es bastante simple. Este proyecto de ley simplemente les dará a los hombres lobo el derecho a vivir como personas normales, les permitirá tener las mismas oportunidades que a los demás y brindará el apoyo que merecen a quienes luchan. Los magos y brujas que padecen licantropía tienen el mismo derecho a vivir y ganarse la vida que cualquier otra persona. No solo eso, sino que, considerando la cantidad de prejuicios que han enfrentado, algunos podrían decir que realmente trabajan más duro. Esto no es ni siquiera para progresar, sino simplemente para alcanzar un nivel de respeto y dignidad similar al que la mayoría de las personas reciben sin pensarlo dos veces. Vaya, vaya, una respuesta apasionada como nunca la he escuchado, respondió Lord Ogden, con la mirada firme. Creo que esta sesión será una de las más entretenidas hasta la fecha. La espero con ansias, Harry. ¿Y la organización va bien? Sí, oficialmente lo inauguramos el 10. Hemos recibido bastantes contribuciones de varias empresas, y Sirius y yo también podemos apoyarlas hasta que se mantengan a sí mismas. Aunque varios invitados insisten en empezar a cultivar cuanto antes, al parecer Remus tiene las manos llenas con revistas de tractores, cortesía de Anna y Timothy. Ah, sí, ¿cómo están los? ¿Cómo los llamas? ¿Invitados? Sí, pensamos que sería mejor por ahora hasta que se asentaran del todo. Y están bien, gracias. Mucho peor de lo que pensábamos, los humanos podemos ser increíblemente resistentes al dolor, pero también al sufrimiento. Harry negó con la cabeza para olvidarse de las imágenes que le traían las historias. Perdón, estoy un poco distraído. Sí, están todos bien y disfrutan del entorno en el que se encuentran. No te disculpes, querido. Es maravilloso ver a un joven preocuparse por los demás, dijo el hombre con un gesto brusco de la cabeza. Eso demuestra la clase de caballero que llegarás a ser. Tras un último saludo con su copa de vino, el hombre se alejó. Creo que acabas de encontrar a alguien más que te apoye, dijo Madame Longbottom en voz baja mientras Kyrus y Aquila ocupaban el lugar de los anteriores ocupantes. ¡Qué fiesta tan sensacional, Augusta! Fantástica. Dijo Kyrus alegremente. Gracias Kyrus, debo decir que me siento muy orgulloso. Como debe ser, querida. Y Harry, he oído a bastante gente hablar bien no solo de la granja, sino también de ti y de cómo te has portado. Augusta, dicen lo mismo de Neville. Es un joven apuesto del que deberías estar muy orgullosa.
Gracias, Aquila, es un gesto muy amable de tu parte, y sí, también me alegra mucho verlo crecer de esta manera, dijo Madame Longbottom, compartiendo una sonrisa con Harry, quien no pudo evitar que su sonrisa se ensanchara. Harry, te pediría que bailaras, pero creo que te vendría bien un descanso primero. Los demás niños se han ido al salón para alejarse de nosotros, los adultos molestos. ¿Por qué no te tomas un descanso de tu lordismo? Lady Greengrass, podría besarte, si me disculpas, Lady Longbottom, Kyrus. Oh, vete, muchacho, y disfruta de tu juventud. Dijo la viuda Longbottom con el ceño fruncido, aunque una sonrisa también se dibujó en sus labios. Con una rápida reverencia a todas las partes, Harry se giró rápidamente, escapando de la atmósfera sofocante y dirigiéndose al salón para ver a Theo y Neville bailando y tropezando con sus propios pies, aterrizando uno sobre el otro mientras Danica y Daphne estallaban en carcajadas. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, se dirigió al sofá y se apoyó en el respaldo, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de su novia. Ah, nos preguntábamos cuándo ibas a aparecer. ¿Finalmente terminaste de hacer política? ¿Politizar? Preguntó Danica divertida antes de que Harry pudiera responder. Traducción. Comportarse como un imbécil superior para que otros adultos te traten como una persona en lugar de como un niño, entonó Neville con una gran sonrisa mientras él y Theo finalmente lograban desenredarse las túnicas y ponerse de pie. Daphne se rió y se inclinó hacia atrás, levantando las manos para sujetar sus brazos mientras miraba a su novio. ¿Y estás bien? Incluso Neville casi lloraba de aburrimiento cuando entró. Sí, aunque no entiendo por qué la gente no dice lo que quiere decir. Es increíblemente frustrante. Creo que tú y mi padre se llevarían muy bien, dijo Danica en voz baja desde su asiento en un sillón de cuero con orejas. Se parecen bastante. Lo tomaré como un gran cumplido, gracias. Me dijiste que tu padre era bastante raro, dijo Theo, acercándose al sillón. Sí que lo es. Respondió con una sonrisa maliciosa dirigida a Theo y luego a Harry, mientras Daphne y Neville estallaban en carcajadas. Harry resoplaba y el resto de la tarde transcurrió entre risas alegres mientras los cinco se permitían actuar de nuevo según su edad. Capítulo 46. La segunda fiesta fue, en opinión de casi todos los participantes, mucho más divertida, informal y agradable, sin cámaras molestas. Hubo muchas risas sinceras y solo se encontraron conversaciones sinceras. La lista de invitados era una mezcla bastante interesante. Además de familiares y amigos, también estaban Madame Bones, los Inefables y, por supuesto, todos los de la granja, además del señor y la señora Weasley y los gemelos. Había sido una conversación tensa cuando Harry mencionó la posibilidad. Quería agradecer a los padres Weasley en persona y pensó que les vendría bien a Sammy y Bobby tener otros amigos que los hicieran reír y los hicieran salir de su caparazón. Sirius se había mostrado reacio a pesar de las disculpas de los gemelos hacía meses. Por suerte, Theo había ayudado al padre perro a entrar en razón y enviaron la invitación ese mismo día. La ocasión se celebró con un tiempo ligeramente más ventoso que la anterior y, aunque el patio estaba equipado con mesas, la sala y el comedor estaban preparados con suficientes sillas cómodas para un ejército y comida para alimentar a un continente. A los elfos domésticos se les había dicho que mantuvieran un ambiente informal y ligero, pero esos comentarios fueron debidamente ignorados, y el resultado fueron 3 mesas llenas de productos. La mesa, apoyada contra la pared del comedor, crujía bajo el peso de la comida. Deliciosa ensalada de papa con tomates cherry y lonchas de jamón frío. Tazones de curry de pollo y ternera, de tonos rojo oscuro y naranja brillante, con todo tipo de especias y arroz esponjoso al lado. Refrescante cuscús con verduras a la parrilla y trozos de queso feta. Platos de lomo de cerdo y alitas de pollo al chili, además de algunas hamburguesas con lonchas de queso cheddar, lechuga crujiente y patatas fritas caseras. Fresas cubiertas de chocolate, eclairs rellenos de crema, suaves cupcakes estilo bizcocho Victoria con un rico glaseado de crema de mantequilla cubrían el extremo opuesto de la mesa y una hermosa pavlova blanca cubierta con duraznos se encontraba al lado de los centros de mesa principales. Un delicioso pastel de terciopelo rojo oscuro, cuya parte superior tenía un glaseado verde suave y decoraciones de fondant que formaban una escena de Quidditch con Potter escrito en blanco en el campo, y un pastel de chocolate bellamente hecho que tenía un invernadero brillantemente elaborado en la parte superior con pequeñas flores y plantas en miniatura con Longbottom escrito en rojo oscuro a lo largo del costado.
Luna y su padre fueron los primeros en llegar y ambos exclamando. ¡Ya! Ante los pasteles. Mientras Sheno les hablaba a Sirius, Thomas y Timothy sobre la posibilidad de instalar una alarma para ahuyentar a los Inklebunks, este último parecía no saber qué responder. Luna cautivó por completo a las mujeres del grupo e hizo reír tanto a Sammy que su madre casi se echó a llorar. Ari y Theo propusieron rápidamente otro partido de fútbol, así que, al salir al césped, convencieron fácilmente a los chicos para que se unieran y empezaron enseguida. Cuando llegaron los Greendras, Luna se sentó en medio del campo y empezó a hacer una corona de margaritas mientras los chicos intentaban rodearla mientras ella cantaba una vieja canción marinera. Sheno pidió y recibió en voz baja permiso para visitar el invernadero y dedicarse a ahuyentar a los nargles de sus escondites. Remus accedió con la mayor sinceridad, mientras su mejor amigo resoplaba a sus espaldas. Buenas tardes. Deben ser ustedes los que viven en la granja. ¿Cómo están? Soy Aquilla Greendras, ¿y ustedes? A su manera única, Aquilla sorprendió a los invitados haciéndoles hablar y los dejó desconcertados con su brillante personalidad. Aparte de Teresa, Oscar y Joy, los demás invitados habían pasado la última hora antes de la fiesta presas del pánico por los demás invitados, por cómo los tratarían y por si debían ir o no. Mientras Harry, Sirius, Theo y Remus intentaban decirles lo bienvenidos que eran y que ninguno de sus amigos era uno de esos estúpidos, ridículos y mezquinos cortesía de Sirius, la discriminación y los prejuicios del pasado eran difíciles de superar al conocer gente nueva. Fue por una de estas razones que Theo sugirió que la vestimenta fuera mucho más informal. Enviaron el mensaje a todos los invitados y, aunque algunos se quedaron un poco confundidos, la mayoría se mostró muy dispuesta. El resultado fue que usaron vaqueros y camisetas. Sirius podría haber besado a Lady Greendras por su encanto, sabía que las presentaciones iniciales serían bastante incómodas y había estado temiendo la conversación casual en la que Remus había dicho que participaría. Ahora, con la señora de la sociedad tomando el mando, se sintió mucho más aliviado. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Y tú, Ana? Remus dice que has trabajado en la granja. ¿Te especializas en lácteos o cereales? Qué curioso. Mi marido usa el mismo método para nuestros cultivos del norte. Qué emocionante. ¿Trabajaste con algún famoso? Nunca consigo que me salga bien un soufflé. ¿Crees que podrías enseñarme algún día? Con su esposo simplemente sonriendo a su lado y ocasionalmente agregando un sí querido cuando se le indicaba, Aquilla guió la conversación hacia temas felices y simples, dando a cada uno la oportunidad de hablar y responder, y junto con los Davis que vinieron con ellos, permitió que todos se sintieran más a gusto. Astoria, por supuesto, se unió a la conversación fácilmente, haciendo preguntas infantiles pero también inteligentes que les dieron a todos algo de qué reír. Daphne y Tracey dieron un breve saludo y presentación a todos los que sonrieron a las dos jóvenes que no tuvieron reparos en estrecharles la mano y simplemente las trataron como personas normales antes de ir a saludar a sus amigos y saludar a los miembros más jóvenes de la granja. Tracey y su familia habían agradecido a Madame Longbottom, pero se habían negado a asistir al evento formal el día anterior como resultado de la última vez que lo hicieron. Daniel había terminado teniendo una pelea a puñetazos con un señor sangre pura engreído que insultó a la mujer equivocada. Como lo expresó Melissa, fue una de las cosas más heroicas que había visto en su vida y, por lo tanto, era la primera vez que veían a Tracey desde la fiesta en el jardín y la bruja pelirroja estaba doblemente alegre y enérgica al conocer gente nueva y estar rodeada de viejos amigos y, por supuesto, el increíble festín que se presentaba ante ellos. «Vamos, Bobby, a por mí», gritó antes de soltar un chillido cuando la pelota se le vino encima y se agachó. «Oye, avísale un poco. Y deja de reírte», dijo con un gesto de la boca, y al poco rato también se reía. Aunque Daphne había sido tan encantadora como siempre, su personalidad era un poco más difícil de descifrar y era evidente que los chicos no la querían tanto como a Tracey, que corría con ellos tras quitarse las zapatillas para ir a su partido de fútbol. Ari había disfrutado del juego y había conseguido que su novia disfrutara de unas cuantas patadas, pero tras su tercer intento y fallar por poco a Theo en una zona sensible, decidió tirarse al césped y animarlos, lo que permitió que los chicos le sonrieran un poco, aunque con cierta timidez. Luna se unió a ella y rápidamente le colocó la corona de margaritas antes de empezar otra. Daphne se sumó de inmediato y ambos comenzaron a hablar sobre las propiedades de las flores.
Los padres se habían reunido en el patio para observar con buen humor, pero pronto fueron perturbados por una acosada Madame Bones y los inefables Robbins y Arrans. Disculpen, llegamos tarde. No nos hemos perdido nada, ¿verdad? Preguntó Arrans después de las presentaciones. No, no, solo estábamos disfrutando del juego de peleas de los niños, dijo Daniel con una sonrisa. Mucho mejor que una pelea de verdad entre dos hombres adultos, dijo Madame Bones con cierta severidad, mirando al señor Davis. Espero que no se repita en esta celebración. El señor Davis adoptó una expresión inocente y muy poco sincera. Señora, le aseguro que no tengo ni la menor idea de a qué se refiere. Fue la respuesta poco impresionada. ¿Son ustedes los nuevos inquilinos de la granja? ¿Qué tal les va? Preguntó Robbins, presintiendo que se avecinaba una discusión. Oh, es maravilloso, muchas gracias. Remus ha hecho un gran trabajo haciéndonos sentir a todos muy cómodos. Tengo que reconocer que las chozas en las que me he estado quedando apenas me parecían habitables comparadas con las casas en las que vivimos ahora, dijo Teresa con una sonrisa dirigida a Remus, quien asintió y le devolvió la sonrisa con cierta timidez. Sirius inmediatamente vio la mirada encantada que intercambiaron Aquilla y Melissa y rápidamente saltó cuando Lady Greengrass abrió la boca con un brillo malvado en sus ojos. Nos alegra mucho haberles proporcionado un lugar. ¿Cómo van las mejoras en el terreno? Ya hemos decidido qué hacer con los 5 campos traseros. 2 serán de maíz y los otros 3 de pasto para secar el ganado durante el invierno. Remus y yo hablamos de adoptar un enfoque ecológico, pero no creemos que sea muy viable ahora mismo. Quizá dentro de unos años, cuando estemos más asentados. Y nuestra oferta para ese tractor se concretó. Dijo Ana, adentrándose con entusiasmo en su tema favorito. Sí, no estuvo tan mal, y por suerte los chicos siguen disfrutando. Creo que Sammy todavía está viviendo una gran aventura. Le encanta ordeñar las vacas y desenterrar las patatas. Es un cambio para mí y para Thomas, pero no nos sentimos tan cansados como pensábamos. Creo que lo hemos magnificado, dijo Jodie encogiéndose de hombros. Sé lo que quieres decir, coincidió Timothy. Nunca habíamos hecho algo así y, aunque somos muy trabajadores, es algo diferente. Pensábamos que nos acostaríamos a las 9 y nos levantaríamos a las 5, sobre todo después de leer los libros. ¿Leen libros? ¿Algo así como cómo ser granjero? Interrogación de cierre, preguntó Arrans con curiosidad, como si nunca se le hubiera ocurrido. Sí, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba, así que pensamos que investigar era la mejor manera de averiguarlo. Buen plan. Nos pasamos un montón de tiempo intentando explicarle a Sammy que no podía conducir el tractor solo porque tenía uno de juguete y, sin duda, era un maestro. Dijo Jodie con una risita. La charla sobre la granja continuó a medida que todos se conocían mejor, y pronto comenzaron las bromas, especialmente al describir el único viaje de Oscar para ayudar con el ordeño, que terminó con él cayendo de bruces sobre un excremento de vaca. Después de eso, se autoproclamó rey del huerto. Pronto se produjo una división cuando Daniel cuestionó los eventos del día anterior, y así los invitados, junto con Remus, Aquilla y Melissa, disfrutaron de una conversación sobre Hogwarts y los cursos ofrecidos en comparación con otras escuelas de magia. Madame Longbottom, Sirius, Kyrus, Daniel y Oscar hablaron sobre el Wizengamot y las respuestas que el grupo había recibido, tanto en conjunto como por separado. Parece que todos creen que el evento fue realmente excelente. Sobre todo si los cumpleañeros se mantuvieron a la altura de algunas de las especies más irritantes del gobierno, dijo Oscar, quien se había integrado en la conversación con naturalidad y comprensión de lo difíciles que podían ser las interacciones sociales. Lo hicieron de maravilla, mostraron más decoro que algunos de los superiores. Cuando Lord Yaxley los confrontó, tuve que contenerme para no deshacerme de él en ese preciso instante, dijo Kyrus, tenso ante la amenaza velada que había recibido su hija. Respondieron muy bien, sobre todo Harry en su primera gran ocasión. Lo entrenaste bien, dijo Madame Longbottom con una sonrisa y un brillo especial a Sirius, quien simplemente hizo una reverencia, aunque había un brillo en sus ojos que revelaba sus verdaderos sentimientos. ¿Y los demás? Sé que Tracey dijo que Theo quería contenerse un poco, ¿estuvo bien al final? ¡Ay, ese chico! Dijo Madame Longbottom negando con la cabeza. Podía ser un auténtico libertino si quería, pero en cuanto aparecía la señorita Adams se convertía en un charco de basura. Sin embargo, conseguía hilvanar suficientes frases como para que yo crea que ella lo encontrara encantador.
No me sorprendería que el señor Adams se fijara en ti pronto y te extendiera algunas invitaciones. Añadió con un gesto de la cabeza a Sirius, quien volvió la mirada hacia el joven al que rápidamente consideraba familia. Ya basta de cortejo, ¿cómo crees que fueron las negociaciones subyacentes? Preguntó Oscar, ansioso por conocer el lado político del asunto. Bueno, sé que Harry ayudó a Ogden a decidir si apoyarlo o no, y eso es un gran logro, ya que tiene mucha influencia en la zona gris. Neville también demostró una sólida formación, pero creo que el hecho de que fuera inflexible en algunos temas y más dispuesto a escuchar en otros, demostró a algunos de los demás su afinidad con la tradición, lo que le valió la aceptación y, por lo tanto, una mayor simpatía, dijo Sirius tras considerarlo detenidamente. Estoy de acuerdo. Neville ciertamente estaba más dispuesto a escuchar en algunos temas que Harry, pero ambos se escucharon mutuamente y no se limitaron a aceptar lo que ellos o cualquier otra persona dijera. Se aseguraron de tener una conversación a fondo y luego tomaron una decisión, comentó Quirrus antes de que su esposa lo llamara con impaciencia. No quiero romper ninguna confidencia, pero varios miembros me han preguntado por mi puesto en la granja y por mi opinión sobre que un miembro tan joven ocupe su puesto. Creo que he dado a conocer mi opinión a las personas adecuadas, confesó Madame Bones con un guiño. Por lo que parece, ambos pasaron por interrogatorios serios. Me sorprende que mantuvieran la calma. Debo felicitarlos, dijo Daniel. Creo que la señorita Grengras ayudó a Lord Potter a conservarlo. Parecía haber desarrollado un sexto sentido para cuando él estaba a punto de decir algo demasiado típico de Gryffindor y simplemente se giró para captar su mirada. No me mires así, Sirius. Tú también lo viste. Dijo Madame Longbottom con una risa tintineante. Sirius soltó una carcajada y volvió a hacer una reverencia. Me pillaste, mi señora. Vi esa mirada un par de veces y mi ahijado se tragó las palabras justo a tiempo. Sin embargo, Neville claramente tuvo un instructor más inteligente. Esta vez, la sonrisa de Madame Longbottom se hizo más pequeña mientras se giraba para disfrutar de la presencia de su nieto. Me temo que fui demasiado duro con él cuando era niño. El hombre en el que se ha convertido se debe mucho más a su propia fuerza y resiliencia que a cualquier cosa que le di. Dudo en aceptar eso, señora. Debe reconocerle el mérito, por supuesto, pero no dude del aliento que le da cada día para que cumpla con su deber y se defienda a sí misma y a los demás. Para que haga lo correcto y reflexione e investigue asuntos que no la afecten en absoluto, dijo Oscar con solemnidad, sonriendo a la gran dama que se había vuelto para mirarlo sorprendida. Yo todavía trabajaba en el ministerio cuando su hijo y su esposa fueron atacados. Yo, junto con muchos otros que conozco, quedamos profundamente impresionados por su decisión de tomar las riendas y asegurar un futuro para Neville, de mantener a su hijo y a su nuera en San Mungo, y de asumir la regencia del escaño de Longbottom. Ese tipo de comportamiento audaz y valiente fue increíble de ver, y no me cabe duda de que de ahí proviene la fuerza de su nieto. Estoy totalmente de acuerdo, Augusta. Eres una fuerza a tener en cuenta y un excelente ejemplo a seguir, dijo Madame Bones, asintiendo con la cabeza enfáticamente. Se hizo el silencio mientras los demás permitieron que la dama recuperara la compostura. Gracias, eso fue, gracias, dijo simplemente. Es una de las cosas que más lamento del entrenamiento de Tracey. Mi familia nunca tuvo la suficiente autoridad como para llamar la atención de nadie, y mucho menos formar parte de Luizengamot. Mi abuelo fue el primero en no enseñarles a sus hijos las reglas, la historia, etc. Y, sin embargo, tenía bastantes dudas sobre el significado de las cartas de Tracey cuando Daphne y Theo empezaron a enseñarle a Harry diferentes enseñanzas. Espero que no la hayan hecho sentir incómoda, preguntó Quirrus, preocupado de que la amiga de su hija no se sintiera cómoda haciendo preguntas básicas. No, nada de eso. Son cosas sencillas que ella se preguntaba por qué no se las había contado o por qué otros esperaban que supieran algo. Para ser sincera, incluso yo tuve que buscar el significado de las familias y preguntarles a mis padres. ¿Y tú, Amelia? Mis padres nos enseñaron a mi hermano y a mí por igual, sin importar si él sería el cabeza de familia. Cuando murieron y acogí a Susan, estaba decidido a que lo supiera todo y, por lo tanto, tuviera toda la información para que nunca se sorprendiera. Sin embargo, mi entrenamiento fue más práctico. Me aseguré de que conociera algunos hechizos curativos, defensivos y ofensivos para cuando cumpliera 10 años. ¿Tan joven?, preguntó Daniel. Sí, la parte informativa y la charla sobre la historia familiar nunca la programé y simplemente hablé con ella, ya que sabía hablar.
Pero la parte práctica la presenté el primer día después de que me pidió ir de compras sola. La idea de que pudiera estar ahí fuera sin saber cómo mantenerse a salvo, no va a pasar. No bajo mi supervisión, dijo el jefe del DMLE con vehemencia. De acuerdo, la primera vez que Aquila quiso salir de casa con Daphne después de que naciera, estuve a punto de contratar guardaespaldas. Tuve que explicarle las cosas desde el principio, ya que empezó a captar las conversaciones rápidamente. A los 5 años ya conocía el 90% de la legislación de Luizengamot, y después de la 7ª vez que usé mi varita para encender un fuego. Mi esposa dijo que debíamos mejorar su entrenamiento en lugar de esperar a que cumpliera 7, que era el plan original. Sirius, ¿cómo fue tu entrenamiento? Mi abuelo y mi padre compartían la carga problemática. Era mucho más estructurada y difícil de lo que recomendaría, pero empezó antes de mi 5º cumpleaños. Se esperaba que recitara con 2 semanas de saber algo, y la familia siempre era lo primero. Mi padre era increíblemente estricto, probablemente por orden de mi madre, aunque a esa edad todavía quería impresionar. Usaba castigos en lugar de premios y simplemente esperaba la perfección en todo. Me enseñaron a memorizar y recitar en lugar de pensar y formarme opiniones. Mi abuelo tenía un enfoque más comprensivo. Hablaba de impactos y de cambiar el mundo. Tenía un aura que inspiraba admiración. Recuerdo a Arcturus. Aunque teníamos opiniones diferentes sobre muchos temas, era alguien a quien respetaba. Sin importar sus opiniones personales, siempre mostraba excelentes modales y decoro, sin importar con quién se enfrentara. Sus argumentos eran bien pensados y bien elaborados, con un toque de temeridad que siempre daba sus frutos. Te pareces mucho a él. Gracias, mi señora, sin duda es un miembro de mi familia con el que no detesto estar vinculada. Fue él quien me enseñó sobre la magia familiar, cómo usarla y las protecciones. Era bueno en eso, dijo el jefe de la Casa Negra con una sonrisa melancólica al recordar las veces que su abuelo lo protegió de la ira de su madre. Soy mestizo y estuve en Ravenclaw. Por suerte, tenía un buen grupo de amigos, una mezcla de puros, mugles y mestizos, así que compartíamos toda nuestra información sobre cualquier tema. ¿Siguen siendo las otras casas tan diversas y selectivas con lo que comparten? ¿Sobre temas de magia familiar o de política? Preguntó Oscar. Como sangre pura de Slytherin, simplemente no se hablaba de eso, dijo Quirrell sin arrogancia ni pomposidad. Era un hecho. Si no sabías algo en Slytherin, te asegurabas de averiguarlo lo más rápido y en secreto posible. Cualquier cosa que desconocieras era una debilidad. Y si se trataba de tu familia o de secretos familiares, la gente simplemente no preguntaba, porque era un asunto familiar. Por supuesto, las alianzas se formaban bastante pronto, generalmente por instrucción de los padres, pero hasta los 15 no había mucho en el ámbito político a menos que oyeras algo y pudieras transmitirlo. Daphne lo consiguió un par de veces. Así fue como supe que debía evitar invertir en el plan de curación de Rosiers. Ahorré mucho. Gryffindor era un poco de ambas cosas. No era un asunto familiar, pero sé que a la mayoría de mi generación no le importaba, dijo Sirius con una sonrisa cansada. Sí, ustedes siempre fueron un poco rudos, dijo Daniel con un guiño, a lo que Sirius levantó su copa. Creo que la gente lo sabía o no. Mis años en Ravenclaw fueron similares a los tuyos, muchacho, pero aún así se dividía entre los puros, los mestizos y los mugles. Se esperaba que investigaras por tu cuenta sobre temas que querías saber, y si se consideraban asuntos familiares, lo dejabas en paz a menos que fueras terriblemente grosero, dijo Madame Longbottom tras una pausa. A Hufflepuff no le importaba mucho. Creo que la política era un tema más discreto. La mayoría opinaba libremente sobre política, pero los asuntos familiares, para ser sincera, no recuerdo que nadie hablara de ello. No creo que nos importara realmente lo que la familia pudiera hacer. Siempre se trataba de cada individuo. Añadió Madame Bones. Al otro lado del patio, el resto de los adultos habían pasado a conversaciones de escuela primaria que involucraron a Aquila mostrándose muy interesado y disparando preguntas a diestro y siniestro mientras los demás luchaban por responder simplemente para que la bruja de sangre pura entendiera. Daniel y yo pensamos en una primaria mugle para Tracey. Pensamos que le vendría bien salir y experimentar la cultura y a los niños de su edad que no tenían tanto como ella. Pero como no dejaba de prender fuego a su colorante cada vez que se salía de los límites, pensamos que sería más seguro educarla en casa, dijo Melissa con una sonrisa. Sí, creo que los profesores podrían sospechar después de un tiempo. Aquila rió entre dientes. Es una pena que no haya escuelas primarias mágicas.
No fue muy difícil educar a Sammy en casa, pero aún así fue estresante asegurarme de que aprendiera matemáticas, inglés y ciencias básicas, sobre todo cuando tenía que aprender con él. Su primera lección de las tablas de multiplicar nos hizo llorar a los dos. Dijo Jodie, sacudiendo la cabeza al recordar cómo su marido había pensado que alguien había muerto al llegar a casa esa noche. Remus tenía una expresión pensativa en su rostro mientras escuchaba a los demás, una idea comenzando a crecer antes de guardarla para más tarde. Sí, fue divertido y al final lo conseguimos. Ya sabe hasta el 11, dijo Thomas con orgullo mientras chocaba su copa junto a su esposa, quien le devolvió la sonrisa con alegría. La primaria fue brillante para mí, ya que la magia mestiza era bastante común en mi zona, y cuando mis padres decidieron que no representaba un gran riesgo para el sistema escolar, me dejaron ir. Llegué hasta quinto de primaria, a los 9 o 10 años, antes de que apareciera la magia, e incluso entonces mis padres lograron justificarlo, pero, no, ¿cuál fue el accidente? La mujer se sonrojó inmediatamente y miró hacia abajo mientras murmuraba sobre la situación que había ocurrido. ¿Qué fue eso?, preguntó Timothy con asombro, lo que provocó un suspiro en la rubia, quien levantó la cabeza y habló con más claridad. Estaba participando en las carreras de natación de fin de año y la chica de al lado me estaba adelantando por mucho, y entonces empecé a ir más rápido. Resulta que mis extremidades ni siquiera se movían, simplemente salí disparada. Un minuto iba a un tercio y al siguiente estaba al final. Me di un cabezazo contra la pared, pero al final gané, dijo con orgullo mientras los demás se partían de risa. ¿Te apareciste para ganar una carrera de natación?, preguntó Teresa, jadeando mientras su rostro se ponía más rojo. Era más que eso. Esta chica siempre ganaba. Y era mala, exclamó Ana, aunque algo avergonzada. Timothy le pasó un brazo por los hombros. Seguro que sí, querida. No te preocupes, ese nadador malvado ya está lejos de ti. Provocó otra ronda de risas cuando Ana lo empujó y lo envió hacia la figura risueña de su esposa. Mientras tanto, los niños habían perdido por completo la cuenta del marcador y se gritaban más faltas por equipos, mientras los más pequeños eran levantados y alejados del balón. Cuando Timothy, Sirius, Daniel y Thomas decidieron unirse al juego, los gritos fueron tan fuertes que las madres comenzaron a mirar con preocupación, pero aún con alegría en los ojos, al ver cómo su padre los levantaba sobre los hombros y les hacía cosquillas. No sé cómo lo hacen, juro que nunca se les acaba la energía, dijo Joy, negando con la cabeza mientras los veía esquivar, lanzarse y correr de un lado a otro. Sé lo que quieres decir. Parece que nunca se acaban, coincidió Jodie. Cuando Neville era pequeño, parecía decidido a ir por todas partes, nunca rápido, sino siempre en movimiento, dijo Madame Longbottom sonriendo al recordar a su activo nieto. Tracey definitivamente no era así, dijo Melissa riendo. Esa chica estaba decidida a correr a todas partes, sin importar cuántas veces se cayera, se levantaba y salía corriendo. Lo mismo con Harry. James estaba deseando tener la edad suficiente para jugar en el área de juegos infantiles, dijo Remus poniendo los ojos en blanco. ¿Qué es eso?, preguntó Aquila confundido. Es un área de juegos interior, pero todas las estructuras para trepar y demás están hechas de tela suave para que los niños puedan divertirse mientras sus padres corren tras ellos despavoridos, explicó Jodie. Oh, eso suena genial, exclamó la rubia. A pesar del tiempo que había pasado allí, aún le sorprendían cosas del mundo Muggle. Sí, es para todos esos padres que están demasiado cansados de perseguir a sus hijos y es solo para ciertas edades, así que no hay que preocuparse de que los años mayores sean un poco duros, dijo Ana, recordando vagamente cómo sus padres la llevaban a varios. En ese momento apareció Linky y tiró de la túnica de Sirius. La familia Weasley está aquí, señor. Oh, excelente, gracias. Harry, Neville, tus últimos invitados han llegado. Inmediatamente bajando a Sammy de donde estaba colgado sobre su hombro, Harry se apresuró a unirse a Sirius mientras Neville rápidamente le aseguraba a Bobby que amaría a los gemelos antes de unirse a los otros dos. Al entrar a la sala de recepción, fueron recibidos con sonrisas radiantes por parte de los padres Weasley y con entusiastas saludos por parte de los gemelos. Hola a todos. Nos alegra mucho que hayan podido unirse hoy. ¿Qué tal, Arthur?, dijo Sirius, abriendo los brazos en señal de bienvenida antes de estrecharle la mano al señor Weasley y luego disfrutar de la imagen de su ahijado desaparecer entre los infames abrazos de la señora Weasley.
Nos alegra mucho haber recibido su invitación. No estábamos seguros, pero los gemelos nos convencieron, dijo el patriarca. Mientras tanto Molly estaba restringiendo la respiración de Harry hasta el punto de preocuparlo. Señora Weasley, me encanta que haya venido, pero también me encanta respirar. Oh, querida, lo siento mucho. Es tan maravilloso verte. Te ves tan bien también. Es tan maravilloso. ¿Cómo estás? Mamá, está bien, claramente, sí, hasta que lo abrazaste. Los gemelos, desde ambos lados de Neville, comentaron que acababan de seguir el ejemplo de su madre y lo abrazaron. Parecía un poco aturdido. Oh, paren ya, los dos. Puedo ser feliz. ¿Y tú, querido Neville? Ha pasado tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, gracias, señora Weasley. Me alegra verlos a todos de nuevo. Vamos, hay mucha gente que está deseando verla. Por supuesto que, no podemos, somos increíblemente famoso. Los gemelos dijeron mientras unían sus brazos al heredero Longbottom y lo sacaban con grandes sonrisas. Señora Weasley, señor Weasley. Solo quería darles las gracias. Su apoyo significó mucho para mí y. Necesito saber cuánto lo aprecio. Los dos rostros se sonrojaron y miraron al joven con mil pensamientos corriendo por sus cabezas. Harry, no teníamos ninguna duda. En cuanto supimos la noticia, sin importar lo que decretaran nuestros hijos, supimos que no podías hacer eso. Simplemente no eres tú. Significas mucho para nosotros, esperamos que lo sepas, dijo Arthur con dulzura mientras rodeaba a su esposa con un brazo y ambas le sonreían. Harry se quedó sin palabras, sin saber qué más hacer, dio un paso adelante y los envolvió a ambos en un abrazo que ellos devolvieron con entusiasmo. Gracias. Fue un simple susurro, pero ambos lo oyeron y apretaron ligeramente su agarre antes de soltarse y salir con Sirius, quien se quitaba disimuladamente las lágrimas de los ojos. Hola a todos, estos son la señora y el señor Weasley, y esos dos bromistas pelirrojos son Fred y George, dijo Remus en voz alta al llegar al patio. Molly se acercó inmediatamente y extendió su mano para estrecharla de todos con expectación. Hola, queridos, es un placer conocerlos, pero por favor, llámenme Molly. Nos hemos asegurado de mantener el quisquilloso y suena fascinante. Hola, señora Davis, Lady Glengrass. Un placer volver a verlas, dijo cortésmente, con sus ojos marrones abiertos y cálidos mientras observaba al grupo, que se presentó con apenas unas pocas vacilaciones. Un placer conocerte, Molly. Soy Thomas, ella es mi esposa, Jody, y Sammy es nuestro hijo. Sammy. Ven a saludar a nuestros nuevos huéspedes. El grupo de niños se acercó. Bobby y Sammy se veían rezagados, a pesar del ánimo de los nuevos amigos. Molly les sonrió a ambos. No con la sonrisa radiante que les había dedicado a los padres, sino con la sonrisa amable y tierna que Harry recordaba de su primer encuentro. Hola Sammy, es un placer conocerte. Recuerdo que cuando mis hijos eran de tu misma estatura, se metían en líos metiéndose entre mis pies. ¿En serio? Preguntó Sammy, asomando la cabeza por detrás de las piernas de su madre. Sí, eran unos auténticos bromistas, ay, las cosas que hacían. Una vez le añadieron raíces de diente de león y alas de luciérnaga a mi guiso, y todos brillamos de color rosa durante un mes. Sammy soltó una risita y salió de su escondite para acercarse a Bobby, que estaba sonriendo pero aún cauteloso. ¿Y tú, querida? ¿Pareces de la edad de mi hija pequeña? Soy Bobby, tengo 12 años. Es un placer conocerte, jovencito. Ellos son mis hijos Fred y George. En 2 minutos, Fred y George habían entablado una conversación con Bobby y Sammy y habían arrancado risas a ambos. En conjunto, los niños volvieron a su juego, donde los gemelos agotaron a todos y los gritos de emoción resonaron por los jardines y en las conversaciones de los adultos que se habían reanudado. Molly y Arthur se involucraron sin problemas en conversaciones con los demás involucrados y pronto Arthur se vio envuelto en una discusión con Thomas sobre trabajar en un restaurante mugle mientras intercambiaba historias con Oscar sobre diferentes trabajadores del ministerio. Cuéntame más sobre tus encantadores hijos. ¿Necesitas algo en la granja? Gracias, pero la verdad es que estamos a rebosar de todo. Remus se ha asegurado de que todos estemos bien atendidos. Hay tanta comida que no tendremos que preocuparnos por comer durante un mes. Y aunque antes nos costó, Theo y Harry nos han llevado a todos a las tiendas del barrio y hemos traído un montón de cosas bonitas para los niños, probablemente mejores que las que han tenido en mucho tiempo, dijo Joy en voz baja, y Jody rápidamente la abrazó. Bueno, nada de eso.
Hemos tenido muchos problemas, pero todos lo hemos intentado lo mejor que hemos podido. No lo dudes, cariño. Joy contuvo las lágrimas y miró a su alrededor ligeramente avergonzada. Sí, tienes razón. Es un alivio tan grande que me pregunto si no habríamos podido hacer algo así hace siglos. Lo que importa es que puedan decir con toda sinceridad que les dieron la mejor vida posible. Eso es todo lo que pueden hacer como padres, dijo Jody con firmeza, y los demás rápidamente coincidieron, lo que llevó a la mujer a sonreírles aliviada. Gracias, de todas formas el punto es que estamos bien, Molly, pero gracias de todos modos. Bueno, si alguna vez necesitas algo, házmelo saber. Mi esposo y. Fueron interrumpidos por un grito especialmente fuerte y miraron para ver a uno de los gemelos haciendo girar a Bobby en círculo. O si necesitas pedirle prestado a uno de mis hijos para que gastes tu energía, terminó Molly con un suspiro mientras observaba a los niños con una sonrisa cariñosa. Parecen haber causado impresión. ¿Qué edad tienen? Son nuestros dos hermanos medianos y tienen 17 años. Fred es 6 minutos y 17 segundos mayor, algo que solo recuerdo porque se asegura de recordárselo a su hermano siempre que puede. Primero tenemos a Bill, el mayor, luego a Charlie, Perky, los gemelos, Ron y Ginny. Vaya clan entonces, ¿cómo era todo eso cuando eran más jóvenes? ¡Ay, qué dolor de cabeza! Pero los adoro a todos y jamás podría imaginarme sin ruido en casa. La charla familiar continuó hasta que el agotamiento finalmente invadió a los jugadores, y entonces el grupo se lanzó a la comida que los extasiados elfos domésticos les habían preparado. Cayendo en las sillas dispuestas alrededor de las grandes mesas que habían aparecido, suspiros felices emanaban de cada uno mientras los platos se vaciaban y las barrigas se llenaban. El parloteo llenaba el aire mientras las voces se alzaban para ser escuchadas unas sobre otras, mientras los miembros de la familia discutían sobre una historia y los demás reían. Sirius y Remus los mantenían a todos histéricos con las muchas bromas que hacían en la escuela. Thomas era casi tan malo como él, ya que hablaba de los pésimos modales y toda clase de jodidamente que tuvo que soportar cuando trabajaba como chef en algunos de los mejores establecimientos de Londres. Luna y Xeno los hicieron intentar actuar con mucha seriedad mientras hablaban de animales místicos de todo el mundo y lo que varios gobiernos querían hacer con ellos. En definitiva, Harry pensó mientras miraba a su alrededor con una sonrisa mientras retiraban los platos que era uno de los mejores días de mi vida y, sin duda, su cumpleaños favorito. Sintiendo una pequeña mano deslizarse hacia la suya desde donde descansaban sobre la mesa, se giró para captar la mirada de su novia, que lo miraba con ojos prácticamente brillantes de felicidad. ¿Qué tal el día?, preguntó en voz baja. Harry asintió y levantó su mano para darle un beso en los nudillos. ¿El mejor, tú? Sin duda. Ha sido brillante. Sonriéndose el uno al otro, fueron apartados por las exageradas frases sentimentales de Neville y Theo mientras se burlaban de sus amigos. Harry agarró un panecillo y lo partió con fuerza, y de un golpe, le cayó en medio de la cara a Nott, provocando la risa de todos. Recostándose, abrazando a Daphne, que reía, Harry sonrió con suficiencia a su amigo, que fruncía el ceño con pedacitos de masa y mantequilla pegados en las cejas.